Las cosas no siempre son lo que parecen. Había una vez un hombre que naufragó y quedó varado en una isla. Todos los días rezaba pidiéndole a Dios que enviara a alguien a rescatarlo. Pero para su decepción, nunca vino nadie. Pasaron meses y este hombre aprendió a vivir solo en la isla. Durante este tiempo acumuló cosas que encontró y las guardó en una cabaña que construyó. Un día, después de haber salido a buscar comida y volver a su cabaña, vio con gran consternación que su cabaña estaba en llamas junto con todo lo que poseía. Todas sus posesiones se estaban convirtiendo en humo. Todas sus herramientas con las que podía sobrevivir estaban siendo consumidas por el fuego. Lo único que le quedó fue la ropa que llevaba puesta. Al principio estaba en estado de shock, pero luego se sintió consumido por la ira y la rabia. En su desesperación, miró al cielo y comenzó a maldecir a Dios, gritando: «Dios, ¿cómo has permitido que me pase esto? Llevo meses rezando todos los días para que me rescaten y nadie ha venido. Y ahora, todo lo que tengo está en llamas. ¿Por qué has permitido que mi casa se queme? ¿Cómo has podido hacerme esto, Dios? ¿Por qué has dejado que ocurra?». El hombre se tiró al suelo, de rodillas, llorando fuertemente. Después de un rato de haber estado en agonía, se repuso y a lo lejos, en el horizonte, vio un barco que se acercaba hacia él. El hombre fue rescatado y mientras regresaban a la civilización, el hombre le preguntó al capitán: «¿Cómo es que pudieron encontrarme?». Y el capitán dijo: «Estábamos atravesando el océano cuando vimos en el horizonte una gran columna de humo. Hiciste bien en quemar aquella cabaña, porque decidimos ir a comprobarlo, y ahí fue cuando te encontramos». Aquel hombre finalmente entendió por qué Dios había permitido que su cabaña se consumiera por el fuego. En la vida nos vamos a encontrar con retos, problemas y desastres, pero ten en cuenta que lo que el diablo ha querido que sea malo, Dios puede transformarlo en algo bueno. Lo que a veces es una catástrofe, en realidad puede ser una bendición. Salmos 34, 17 al 19. Los justos claman, y Dios los oye, y los libra de todas sus angustias. Dios está cerca de los que tienen el corazón destrozado, y salva a los que tienen un espíritu contrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libra de todas ellas. Soy de Dios. Los verdaderos ganadores no se rinden. Esta es una historia real de una joven que pasó por la más espantosa situación. Cuando escuches su historia, te darás cuenta de que tus pruebas no son absolutamente nada comparadas con lo que le sucedió a esta joven. Era el 25 de septiembre del año 2000. Maricel era una niña de 11 años en Zamboanga. Ese día, esta niña fue con su tío a sacar agua. En el camino, 4 hombres se encontraron con ellos.
Llevaban cuchillos largos. Le dijeron a su tío que se pusiera boca abajo en el suelo y le dieron un hachazo en el cuello y lo mataron. Maricel estaba totalmente conmocionada, sobre todo porque los hombres eran sus vecinos. Intentó escapar, pero los hombres la persiguieron. Gritó: «No me maten, tengan piedad de mí». Pero ellos no escucharon. Con un largo cuchillo, un hombre le acuchilló en el cuello. Maricel cayó al suelo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, vio mucha sangre. También vio los pies de los hombres que la rodeaban. Pero se hizo la muerta. Cuando se alejaron, Maricel corrió de vuelta a casa, pero por el camino vio que se le caían las dos manos. Los hombres también se las habían cortado. Lloró, pero siguió corriendo. A veces se desmayaba y caía al suelo, pero cuando recuperaba la conciencia, volvía a correr. Cuando estuvo cerca de su casa, Maricel gritó a su madre. Al ver a su hija, la madre gritó de terror. Envolvió a su hija ensangrentada en una manta y la llevó al hospital. Ese era un problema. Desde su casa hasta la carretera había 12 kilómetros de camino. Tardaron 4 horas en llegar. Cuando por fin arribaron al hospital, los médicos pensaron que Maricel iba a morir, pero durante 5 horas la operaron. Necesitaron 25 puntos para coser la larga herida de cuchillo que tenía en el cuello y otras más en la espalda. Maricel apenas sobrevivió, pero perdió las 2 manos. Irónicamente, al día siguiente era el cumpleaños de Maricel. Cumplía 12 años. Pero la tragedia no terminó ahí. Cuando volvieron a casa, vieron que su hogar había desaparecido. Los matones habían saqueado su casa y luego la habían quemado. Siendo muy pobre, la familia de Maricel tampoco tenía los $50,000 para las facturas del hospital. Pero Dios envió muchos ángeles a lo largo del camino para ayudarles. Un arzobispo, que era un pariente lejano, pagó las facturas del hospital y les ayudó a llevar a los criminales a los tribunales. Fueron condenados a prisión. Hoy se encuentra en casa de las monjas de Regina Rosari. Pero eso no es el milagro. Verán, en lugar de quedarse abajo, Maricel continuó corriendo. En lugar de maldecir a Dios por no tener manos, ahora utiliza sus muñecas de formas increíbles que te dejarán perplejo. Maricel fue citada como la más trabajadora, la mejor en informática y la más cortés de la escuela para niños lisiados. En el 2008 se graduó en un curso de gestión de hoteles y restaurantes. Incluso recibió una medalla de oro en artes y oficios. En el 2011 terminó su formación para ser chef. Sí, una chef sin manos. Nada pudo impedir que esta joven alcanzara sus sueños. Los verdaderos ganadores no se rinden. Soy de Dios.
¿Eres el tipo de persona que se deja influir fácilmente por los consejos negativos de las demás personas? Pues si es así, esta historia es para ti. Cuando Henry Ward Beecher era un niño en la escuela, aprendió una lección sobre confianza en sí mismo que nunca olvidó. Le pidieron que recitara delante de la clase. Apenas había empezado cuando el profesor la interrumpió con un enfático «no». Volvió a empezar y de nuevo el profesor le dijo «no». Humillado, Henry se sentó. El siguiente chico se levantó para recitar y acababa de empezar cuando el profesor de nuevo gritó «no». Este alumno, sin embargo, siguió con la recitación hasta completarla. Cuando se sentó, el profesor le dijo «muy bien». Henry se irritó. «He recitado igual que él», le dijo al profesor. Pero este le contestó «no basta con saber la lección. Debes estar seguro. Cuando permitiste que te detuviera, significaba que estabas inseguro. Si el mundo te dice no, lo que te corresponde decir es sí y demostrarlo. El mundo dirá no de 1000 maneras. No, no puedes hacer eso. No, te equivocas. No, eres demasiado viejo. No, eres demasiado joven. No, eres demasiado débil. No, nunca funcionará. No, no tienes la educación. No tienes la formación. No tienes el dinero. No se puede hacer. Y cada no que escuchas tiene el potencial de erosionar tu confianza poco a poco hasta que renuncies por completo. Así es que, aunque el mundo te diga hoy no, tú debes estar decidido a decirle sí y demostrarlo. Soy de Dios. «19 frases de aliento». Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él. Hay que recordar que cada fracaso puede ser un peldaño hacia algo mejor. Cuando te encuentres en un lugar apretado y todo vaya en tu contra, hasta que aparezca que no puedes aguantar ni un minuto más, nunca te rindas entonces. Porque ese es justo el lugar y el momento en el que la marea cambiará. Un diamante no es más que un trozo de carbón que ha hecho bien las cosas bajo presión. Estoy agradecido por todos mis problemas. Después de superar cada uno de ellos, me volví más fuerte y más capaz de afrontar los que aún estaban por venir. Crecí en todas mis dificultades. Una curva en el camino no es el final del camino, a menos que no hagas la curva. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así es que suelta las amarras, navega lejos del puerto seguro, atrapa los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre. Utiliza el talento que poseas. Los bosques estarían muy silenciosos si ningún pájaro cantara, excepto los que mejor cantan. Olvídate de todas las razones por las que algo puede no funcionar. Solo necesitas encontrar una buena razón por la que lo hará.
Las luchas extraordinarias traen un propósito extraordinario para aquellos que esperan. Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado. Cuenta el jardín por las flores, nunca por las hojas que caen. Cuenta tu vida con las sonrisas y no con las lágrimas que ruedan. Solo tus verdaderos amigos te dirán cuando tienes la cara sucia. El mundo es redondo y el lugar que puede parecer el final también puede ser solo el principio. No importa cuántos digan que no se puede hacer o cuántas personas lo hayan intentado antes. Es importante darse cuenta de que, sea lo que sea que estés haciendo, es tu primer intento. Si has cometido errores, siempre hay otra oportunidad para ti. Puedes tener un nuevo comienzo en cualquier momento que elijas. Porque esto que llamamos fracaso no es el caer, sino el permanecer abajo. Quien se niega a aprovechar una oportunidad única, pierde el premio con tanta seguridad como si hubiera fracasado. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo y con tanto pesar la puerta cerrada que no vemos las que se abren para nosotros. En lugar de darme razones por las que no puedo, me doy razones por las que sí puedo. Soy de Dios. La paradoja de nuestro tiempo. La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Autopistas más anchas, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos poco. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimientos, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos bienestar. Bebemos demasiado. Fumamos demasiado, gastamos demasiado imprudentemente, reímos poco, conducimos rápido, nos enfadamos demasiado pronto, nos levantamos demasiado tarde, nos levantamos demasiado cansados, leemos demasiado poco, vemos demasiada televisión y rezamos a duras penas. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos menos y odiamos más a menudo. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no una vida. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos llegado hasta la luna y hemos vuelto, pero nos cuesta cruzar la calle para conocer al nuevo vecino. Hemos conquistado el espacio exterior,
pero no el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes, pero no mejores. Hemos limpiado el aire, pero hemos contaminado el alma. Hemos dividido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planificamos más, pero realizamos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Construimos más ordenadores para contener más información, para producir más copias que nunca, pero nos comunicamos cada vez menos. Son los tiempos de la comida rápida y la digestión lenta, de los hombres grandes y el carácter pequeño, de los beneficios abultados y las relaciones superficiales. Son días de 2 ingresos. Son días de más divorcios. Son días de casas elegantes, pero de hogares rotos. Son días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad de usar y tirar, aventuras de una noche, cuerpos con sobrepeso y píldoras que hacen de todo, desde alegrar hasta callar y hasta matar. Es una época en la que hay mucho en el escaparate y nada en el almacén. Un tiempo en el que la tecnología puede traerte este video. Y un tiempo en el que puedes elegir entre compartirlo o simplemente quitarlo. Recuerda, pasa tiempo con tus seres queridos, porque no van a estar siempre. Acuérdate de decir una palabra amable a alguien que te mira con asombro, porque esa persona pronto crecerá y se irá de tu lado. Acuérdate de cogerte de la mano y de valorar el momento, porque algún día esa persona no volverá a estar ahí. Da tiempo para amar, da tiempo para hablar y da tiempo para compartir los preciosos pensamientos de tu mente. Y recuerda siempre, la vida no se mide por el número de respiraciones que hacemos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. Soy de Dios. Consejos para una vida hermosa. El día de hoy quiero compartirte algunos consejos que pueden aportarte una vida hermosa. Escúchalos y analízalos. Si lo haces, seguramente tendrás una vida más hermosa. Da un paseo de 10 a 30 minutos todos los días y mientras caminas, sonríe. Siéntate en silencio durante al menos 10 minutos cada día. Cuando te levantes por la mañana, completa la siguiente frase. Mi propósito, el día de hoy, es... Vive con las 3 Es: energía, entusiasmo y empatía. Y con las 3 F: fe, familia, favores. Pasa más tiempo con personas mayores de 70 años y con menores de 6. Sueña más mientras estés despierto. Intenta hacer reír al menos a 3 personas cada día. Date cuenta de que la vida es una escuela y que estás aquí para aprender, para pasar todos los exámenes. Los problemas son simplemente parte del plan de estudios que aparecen y se desvanecen como la clase de álgebra. Pero las lecciones que aprendes durarán para siempre. La vida no es justa, pero sigue siendo buena. Anímate,
La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a alguien. No te tomes tan en serio. Nada de lo que digan, nada de lo que te hagan. Trata de deshacerte de todo aquello que te genere un lastre y que no te permita avanzar. No tienes que ganar todas las discusiones. Acepta los acuerdos. Haz las paces con tu pasado para que no estropee el presente y no arruine tu futuro. No compares tu vida con la de los demás. No tienes ni idea de cómo es su viaje, así como ellos tampoco tienen ni idea de cómo ha sido el tuyo. Quema velas. Usa sábanas bonitas. No lo dejes para una ocasión especial. Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto tú. Perdona a todo el mundo por lo que sea. Lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. El tiempo lo cura casi todo. Así es que, dale tiempo al tiempo. Por muy buena o mala que sea una situación, créeme, tarde o temprano, cambiará. Tu trabajo no se ocupará de ti cuando estés enfermo. Tus amigos seguirán en contacto. Deshazte de todo lo que no sea útil, bonito o alegre. Lo mejor está por llegar. Cree. No importa cómo te sientas, levántate, vístete y preséntate. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto. Llama a tu familia o a tus seres queridos a los que hace mucho tiempo no ves. Cada noche, antes de irte a la cama, completa las siguientes afirmaciones. Estoy agradecido por... Hoy he conseguido... Recuerda que eres demasiado afortunado para estar estresado. Y finalmente, disfruta del viaje. Recuerda que esto no es Disney World y que no quieres un pase rápido. Así es que aprovecha y disfruta del viaje. Soy de Dios. El poder de la determinación. Una historia real sobre el atleta Glenn Cunningham, que sufrió horribles quemaduras en un incendio en una escuela a la edad de 8 años. Los médicos predijeron que nunca volvería a caminar, pero Glenn decidió hacerlo. Se lanzaba de su silla de ruedas y tiraba de su cuerpo a través del patio y a lo largo de una valla. 22 meses después, dio sus primeros pasos y, por pura determinación, aprendió a correr a pesar del dolor. La pequeña escuela rural se calentaba con una anticuada estufa de carbón. Un niño tenía la tarea de llegar temprano a la escuela todos los días para encender el fuego y calentar la habitación antes de que llegaran su maestro y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente del edificio, más muerto que vivo. Tenía importantes quemaduras en la mitad inferior del cuerpo y fue trasladado a un hospital del condado cercano. Desde su cama, el niño, que estaba semiconsciente y con graves quemaduras, oyó débilmente al médico hablar con su madre. El médico le decía que su hijo moriría con toda seguridad, lo cual era lo mejor en realidad,
ya que el terrible incendio había devastado la mitad inferior de su cuerpo. Pero aquel valiente muchacho no quería morir. Se decidió a sobrevivir. De alguna manera, para asombro de los médicos, sobrevivió. Cuando pasó el peligro mortal, volvió a oír al médico y a su madre hablar en voz baja. La madre le dijo que, como el fuego había destruido tanta carne en la parte inferior de su cuerpo, casi sería mejor que hubiera muerto, ya que estaba condenado a ser un lisiado de por vida, sin poder utilizar sus extremidades inferiores. Una vez más, el valiente muchacho se decidió. No sería un lisiado. Él caminaría. Pero, por desgracia, de la cintura hacia abajo, no tenía ninguna capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban allí, casi sin vida. Al final le dieron de alta del hospital. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no tenía sensibilidad, ni control, ni nada. Sin embargo, su determinación de caminar era más fuerte cada día. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado en una silla de ruedas. Un día soleado, su madre lo sacó al patio para que tomara el aire. Ese día, en lugar de sentarse, se lanzó de la silla. Se arrastró por la hierba, arrastrando las piernas. Se dirigió a la valla blanca que bordeaba el terreno. Con gran esfuerzo, se subió a la valla. Luego, estaca a estaca, comenzó a arrastrarse a lo largo de esta valla, decidido a caminar. Empezó a hacerlo todos los días, hasta que se hizo un camino suave por todo el patio junto a la valla. No había nada más que deseara que desarrollar vida en sus piernas. Al final, gracias a sus masajes diarios, a su férrea persistencia y a su decidida determinación, desarrolló la capacidad de ponerse de pie, luego de caminar vacilante, luego de caminar por sí mismo. Y lo que vendría después sería algo inaudito. Empezó a ir andando a la escuela, luego a correr a la escuela, luego a correr por el mero placer de correr. Más tarde, en la universidad, entró en el equipo de atletismo. Más tarde, en el Madison Square Garden, este joven, que no se esperaba que sobreviviera, que seguramente nunca caminaría, que nunca podría esperar correr, este joven, decidido, el Dr. Glenn Cunningham, corrió la milla más rápida del mundo. El 16 de junio de 1934, Glenn Cunningham corrió la milla en 4:06,8 minutos, batiendo el récord mundial. Su esfuerzo retrata que cualquier cosa que quieras crear en tu vida es tuya para hacerla, mientras lo desees lo suficiente y permitas que tu voluntad te guíe, puedes tener y ser lo que tu corazón desee. La única persona que puede poner límites a nuestra voluntad personal somos nosotros mismos. Así es que, desarrolla y fomenta tu voluntad de crear y todas las fuerzas de la naturaleza, tanto internas como externas, te ayudarán a hacer realidad tu deseo. Soy de Dios. Diez enseñanzas de Dios para ser mejor persona. 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás con respeto. respeto y amor, como te gustaría ser tratado.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato divino que encierra una enseñanza profunda y hermosa. Nos invita a tratar a los demás con el mismo amor, cuidado y respeto que deseamos para nosotros mismos. Imagina un mundo en donde todos nos tratáramos con la misma consideración. ¿No sería un lugar maravilloso para vivir? Tratar a los demás con respeto y amor no solo nos hace mejores personas, sino que también ayuda a construir relaciones más fuertes y significativas. Es una actitud que se nutre de la empatía, la compasión y la generosidad, valores que deberíamos siempre buscar cultivar en nuestro corazón. Cuando tratamos a los demás con amor y respeto, estamos generando un efecto positivo en el mundo. Cada gesto amable, cada sonrisa, cada palabra de aliento que ofrecemos a nuestro prójimo puede marcar una diferencia. Incluso en aquellos días en los que sentimos que nada parece estar saliendo bien. Es importante recordar que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas. Y en ocasiones el simple hecho de que alguien nos trate con amabilidad puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. La vida puede ser difícil, pero al tratarnos unos a otros con amor y respeto, podemos hacer que el camino sea más llevadero y la carga más liviana. Así que no dudes en extender una mano amiga, en brindar una sonrisa, en ofrecer una palabra de aliento, un gesto de amor y cariño. En ese camino, te estarás convirtiendo en una persona mejor, en un ser humano más sensible y bondadoso. Recuerda que lo que das siempre vuelve a ti multiplicado. Ama a tu prójimo como a ti mismo y verás cómo la vida se convierte en un camino más dulce, lleno de amor y esperanza. 2. Perdona a los que te han ofendido. Deja ir el resentimiento y la amargura y aprende a perdonar a aquellos que te han lastimado. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, un acto de amor propio que te permite liberarte de las cadenas del resentimiento y la amargura. Aprender a perdonar a aquellos que te han lastimado no es fácil, pero es necesario para sanar y seguir adelante en la vida. Perdonar no significa que olvides lo que te hicieron o que justifiques sus acciones, sino que decides librarte del dolor y de la carga emocional que te han dejado. Es una elección consciente que permite dejar ir el pasado y abrirte a nuevas oportunidades y experiencias. Cuando perdonas, no solo te estás liberando a ti mismo, sino que también estás brindando una oportunidad para la sanación y el crecimiento a la persona que te lastimó. El perdón es un acto de amor incondicional que trasciende el ego y conecta con el ser más profundo y verdadero de cada uno de nosotros. Aprender a perdonar no es fácil, pero cuando lo haces, te das cuenta de que el amor y la compasión son más fuertes que el odio y la amargura. El perdón te permite abrir tu corazón a los demás y a la vida, y te ayuda a encontrar la paz y la felicidad que siempre has buscado. Así que, permítete perdonar a aquellos que te han lastimado y deja ir el resentimiento y la amargura. El perdón es el camino hacia la liberación emocional y la felicidad duradera. 3. Sé humilde y compasivo. Aprende a ponerte en los zapatos de los demás y a comprender sus luchas y desafíos. La humildad y la compasión son virtudes que nos acercan a la esencia misma de la humanidad. Al ser humildes, reconocemos nuestras limitaciones y fragilidades, y al mismo tiempo, valoramos la riqueza que existe en los demás, aprendiendo de sus experiencias y sabiduría. Y al ser compasivos, nos conectamos con el sufrimiento y la alegría de quienes nos rodean, poniéndonos en sus zapatos y entendiendo sus luchas y desafíos. Cuando practicamos la humildad y la compasión, abrimos nuestro corazón a los demás y dejamos de lado el egoísmo y la arrogancia que a menudo nos separan de la gente que nos rodea. Nos convertimos en seres más empáticos, más sensibles y más amorosos, capaces de comprender y perdonar las imperfecciones de los demás.
y de trabajar juntos por un mundo más justo y equitativo. Ser humilde y compasivo no es una tarea fácil, pero es una invitación constante para crecer y madurar como seres humanos. Si nos esforzamos cada día por poner estas virtudes en práctica, descubriremos un mundo lleno de nuevas oportunidades, relaciones más profundas y un amor más auténtico y generoso que nos guiará a través de cualquier desafío que la vida nos presente. 4. Practica la paciencia y la tolerancia. Aprende a controlar tus emociones y a ser paciente con los demás, incluso cuando te sientas frustrado o molesto. La paciencia y la tolerancia son virtudes que muchas veces nos cuesta cultivar. Vivimos en un mundo que nos invita a la inmediatez y nos exige respuestas rápidas. Pero Dios nos enseña que hay momentos en los que es necesario ser pacientes, comprender que todo tiene un tiempo y un proceso. Aprender a ser paciente es un acto de amor propio y hacia los demás. Nos permite comprender que las cosas no siempre suceden de inmediato y que hay situaciones en las que debemos esperar y tener fe en que todo saldrá bien. Ser tolerante con los demás es también un acto de amor y compasión. Nos invita a aceptar a los demás tal y como son, con sus virtudes y defectos, y a comprender sus luchas y desafíos, a ponerse en sus zapatos y a ver las cosas desde su perspectiva. En momentos de frustración o enojo, es importante recordar que todos somos seres humanos y cometemos errores. La paciencia y la tolerancia nos ayudan a controlar nuestras emociones y a evitar reacciones impulsivas que puedan lastimar a otros. Practicar la paciencia y la tolerancia requiere de esfuerzo y dedicación, pero los beneficios son innumerables. Nos permite crear relaciones más sanas y duraderas. Nos ayuda a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, y nos invita a vivir en armonía con nuestro entorno. Recordemos que Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros, y la paciencia y la tolerancia son herramientas fundamentales para lograrlo. Aprendamos a ser pacientes y tolerantes, y veremos cómo nuestras vidas se llenan de amor, armonía y paz. 5. Vive en armonía con la naturaleza. Respeta la creación de Dios y haz tu parte para cuidar el medio ambiente. La naturaleza es un regalo hermoso y sagrado que Dios nos ha dado para cuidar y disfrutar. Cada árbol, flor y criatura es una obra maestra creada por la mano divina. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos proteger y preservar esta maravilla de la vida. Al vivir en armonía con la naturaleza, nos conectamos con la belleza y la gracia de la creación divina. Nos enseña a ser humildes y a reconocer la grandeza de Dios en todas las cosas, y nos invita a cuidar de los dones que nos han dado. Nos ayuda a comprender que somos parte de un todo más grande, y que nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Al ser respetuosos y cuidadosos con la naturaleza, estamos cumpliendo con nuestra parte para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. Esto significa tomar decisiones responsables y conscientes que minimicen nuestro impacto ambiental, como reducir nuestro consumo de energía, reciclar, usar productos orgánicos y biodegradables y apoyar a las empresas y organizaciones que promueven la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Al vivir de esta manera, nos convertiremos en guardianes de la naturaleza, en defensores de la vida y en parte de la solución a los desafíos globales que enfrentamos actualmente. Nos convertiremos en instrumentos del amor de Dios en el mundo y podemos ayudar a crear un futuro más próspero y sostenible para las generaciones venideras. Recordemos que la naturaleza es una expresión del amor de Dios por nosotros, y al cuidarla, estamos honrando su amor y su creación. Aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza, respetando y protegiendo su belleza
y su majestuosidad. Y así podremos vivir en un mundo lleno de vida, paz y armonía. Número 6. Sé generoso y caritativo. Comparte tus recursos y habilidades con los demás, especialmente con aquellos que tienen menos que tú. Ser generoso y caritativo es un acto de amor y bondad que nos acerca más a la esencia divina. Al compartir nuestros recursos y habilidades con los demás, abrimos nuestras manos y nuestros corazones para bendecir a quienes nos rodean. Es fácil caer en la tentación del egoísmo y la avaricia, pero cuando tomamos la decisión de ser generosos, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar su amor y su luz al mundo. Ser caritativo es una forma de mostrar nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido. Cuando damos de corazón, sin esperar nada a cambio, abrimos la puerta para recibir aún más. La generosidad nos ayuda a conectarnos con la humanidad y a recordar que estamos todos en este viaje juntos. Es un recordatorio de que nuestras vidas están interconectadas y que nuestras acciones pueden tener un efecto profundo en aquellos que nos rodean. La vida está llena de oportunidades para ser generosos y caritativos. Podemos donar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades o simplemente nuestra presencia. Podemos prestar una mano amiga a alguien en necesidad o simplemente compartir una sonrisa y unas palabras amables. Al hacerlo, estamos creando un mundo más amoroso y compasivo para todos. Ser generoso y caritativo no se trata solo de dar cosas materiales, sino también de dar amor y apoyo emocional. Al ser un hombro en el que alguien pueda llorar o un oído atento a sus problemas, estamos mostrando nuestra compasión y nuestra empatía. Estamos diciendo, me importas y no estás solo. Estamos dando a los demás lo que necesitamos en nuestras propias vidas: amor y conexión. Número 7. Busca la verdad y la sabiduría. Aprende de la palabra de Dios y busca siempre la verdad en todo lo que hagas. La búsqueda de la verdad y la sabiduría es una de las mayores aventuras de la vida, llena de misterio, curiosidad y aprendizaje. Cuando nos entregamos a la verdad, abrimos nuestro corazón a una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, que nos invita a buscar siempre la verdad en todo lo que hacemos. A medida que exploramos y aprendemos, también debemos recordar la importancia de la humanidad y la apertura. La verdad a veces puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando choca con nuestras creencias y expectativas. Pero cuando nos abrimos a la verdad, nos damos cuenta de que hay mucho que aprender y que la vida es una aventura constante. La sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino también de comprensión y amor. Cuando buscamos la verdad, nos esforzamos por comprender las experiencias y los puntos de vista de los demás, y nos abrimos a las posibilidades del amor y la conexión. A través de la búsqueda de la verdad y la sabiduría, nos volvemos más conscientes y amorosos con nosotros mismos y con los demás. Número 8. Cultiva la gratitud y la alegría. Aprende a apreciar las bendiciones que Dios te ha dado y a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. La gratitud es la llave que abre la puerta a la alegría. Cuando cultivamos la gratitud en nuestro corazón, encontramos la belleza en las cosas más simples y nos maravillamos con las bendiciones que Dios nos ha dado. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos concentramos en lo que tenemos y en las maravillas que nos rodean. La alegría es un regalo de Dios que podemos encontrar en las pequeñas cosas, en el canto de los pájaros al amanecer, en el calor del sol en nuestra piel, en el abrazo cálido de un ser querido, en el sabor de nuestra comida favorita. La alegría es una actitud que podemos cultivar,
un estado mental que podemos elegir. Al aprender a cultivar la gratitud y la alegría, aprendemos a ver la vida desde una perspectiva diferente. En lugar de centrarnos en lo negativo, enfocamos nuestra atención en lo positivo. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, nos alegramos por lo que sí. Aprendemos a disfrutar el presente y a encontrar la felicidad en las cosas más simples. Así que, cultiva la gratitud en tu corazón y encuentra la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Aprende a apreciar las bendiciones que Dios te ha dado y a encontrar la belleza en todo lo que te rodea. La vida es un regalo y cada día es una oportunidad para encontrar la alegría en las pequeñas cosas. 9. Busca la paz y la armonía en todas tus relaciones. Trata de resolver los conflictos con amor y comprensión, y busca siempre la reconciliación. La paz y la armonía son tesoros preciados que todos anhelamos en nuestras relaciones, ya sea con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Pero encontrar la paz no siempre es fácil, especialmente cuando los conflictos y desacuerdos pueden parecer insuperables. Sin embargo, hay un camino que nos puede guiar a encontrar la armonía, y ese camino es el amor y la comprensión. El amor es el lazo que nos une a todos, la fuerza que nos une y nos eleva. Cuando amamos a los demás, somos capaces de mirar más allá de sus diferencias y encontrar la belleza y la bondad que reside en cada uno de ellos. Y cuando aprendemos a comprender a los demás, podemos ponernos en su lugar y ver las cosas desde su perspectiva, lo que nos permite encontrar soluciones y compromisos que satisfagan a ambas partes. Al buscar la paz y la armonía en nuestras relaciones, debemos ser pacientes y comprensivos. Debemos estar dispuestos a escuchar, a dar el primer paso y a ser amables, incluso cuando otros no lo sean. Debemos reconocer que somos seres humanos imperfectos, que a veces cometen errores y que todos necesitamos amor, compasión y perdón. La reconciliación es una parte integral de buscar la paz y la armonía en nuestras relaciones. Debemos ser humildes y estar dispuestos a reconocer cuando estamos equivocados y pedir perdón. Y también debemos ser generosos y perdonar a los demás cuando nos han lastimado. Al hacerlo, abrimos nuestro corazón y permitimos sanar nuestras relaciones y encontrar la paz. Encontrar la paz y la armonía en nuestras relaciones no siempre es tarea fácil, pero es posible. Si buscamos la verdad, la sabiduría y el amor, y si cultivamos la gratitud y la alegría, podemos superar los desafíos y encontrar la paz y la armonía que anhelamos en nuestras relaciones. Y al hacerlo, podemos vivir una vida llena de amor, compasión y conexión con los demás. 10. Confía en Dios en todo momento. Pon tu fe y confianza en Él. Y confía en que Él te guiará en tu camino para ser una mejor persona. Desde el amanecer hasta el atardecer, Dios siempre está presente, velando por nosotros con su amor infinito y su guía divina. Él nos recuerda que en cada paso del camino no estamos solos. Podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y la esperanza de un futuro mejor. En momentos de incertidumbre y confusión, podemos buscar refugio en Él, sabiendo que siempre nos sostendrá con su amor y nos guiará hacia la luz. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra paz en medio de la tormenta. Confía en Él en todo momento. Confía en su amor y su sabiduría. Él nunca te decepcionará. Pon tu fe en Él y deja que Él te guíe en el camino. Él sabe lo que es mejor para ti y te llevará a lugares que nunca imaginaste. En momentos de alegría, da las gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado. Y en momentos de dolor, encuentra consuelo en Él, sabiendo que Él te sostendrá y te ayudará
a superar cualquier adversidad. Confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que no estarás solo en el camino. Él estará contigo siempre, fortaleciéndote y guiándote hacia la plenitud de la vida. Así es que confía en Él y camina con la certeza de que estás en buenas manos. Conclusión. Las enseñanzas de Dios nos invitan a ser seres humanos más compasivos, humildes, pacientes, tolerantes, generosos, agradecidos y amorosos. Al practicar estas virtudes en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar las relaciones con los demás, encontrar la felicidad en las cosas más simples y cultivar un espíritu de armonía y paz. Al mismo tiempo, debemos buscar la verdad y la sabiduría en nuestra vida y confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él nos guiará en nuestro camino hacia la plenitud y la felicidad. Siguiendo estas enseñanzas, podemos ser mejores personas y hacer una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. Soy de Dios. El mayor regalo es el amor. Una mujer salió de su casa y vio a 3 ancianos con largas barbas blancas sentados en su patio delantero. Se veían muy mal, débiles, necesitados. Ella no lo sabía, pero en realidad aquellos 3 ancianos eran 3 ángeles. Ella dijo: no los conozco, pero se ve que tienen hambre. Por favor, pasen y coman algo. ¿Está el hombre de la casa?, preguntaron los ancianos. No, dijo ella. Está fuera. Entonces no podemos entrar, respondieron. Por la noche, cuando su marido llegó a casa, su esposa le contó lo sucedido. Y le dijo: ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar. La mujer salió e invitó a los hombres a entrar. No entramos juntos en una casa, le contestaron. ¿Por qué?, quiso saber ella. Y uno de los ancianos le explicó. Su nombre es Riqueza, dijo señalando a uno de sus amigos. Y luego señalando a otro, dijo: Él es Éxito, y yo soy Amor. Luego añadió: ahora entra y discute con tu marido cuál de nosotros quieres en tu casa. La mujer entró y le contó a su marido lo que había dicho. Su marido se alegró mucho. ¡Qué bien!, dijo. Ya que es así, invitemos a Riqueza, que venga y llene nuestra casa de riqueza. Su mujer no estuvo de acuerdo y preguntó: querido, ¿por qué no invitamos al Éxito? Su nuera, que estaba escuchando desde la otra esquina de la casa, intervino con su propia sugerencia. ¿No sería mejor invitar al Amor? Así nuestra casa se llenaría de amor. Hagamos caso al consejo de nuestra nuera, dijo el marido a su mujer. Salgan e inviten al Amor a ser nuestro huésped. La mujer salió y dijo a los 3 ancianos: hemos elegido al anciano del Amor. Por favor, entra y sé nuestro invitado. Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Pero los otros 2 también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la señora preguntó a Riqueza y Éxito: yo solo invité al Amor, ¿por qué vienen ustedes también? Los ancianos respondieron juntos: si hubieras invitado a la Riqueza o al Éxito, los otros 2 nos habríamos quedado fuera. Pero como invitaste al Amor, donde quiera que Amor vaya, nosotros vamos con él. Donde hay amor, también hay riqueza y éxito. Soy de Dios.
50 preguntas interesantes que te harán una mejor persona. Cuando tengas un poco de tiempo libre para pensar, revisa estas interesantes preguntas que te harán reflexionar acerca de la vida. Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué tenemos siempre tanto miedo a equivocarnos? ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y vivir de verdad? ¿Por qué las religiones que apoyan el amor provocan tantas guerras? ¿Has sido el tipo de amigo que quieres como amigo? ¿El amor es igual al sexo? Si la felicidad fuera la moneda nacional, ¿qué tipo de trabajo te haría rico? ¿Haces lo que crees o te conformas con lo que haces? Si la duración media de la vida humana fuera de 40 años, ¿cómo vivirías tu vida de forma diferente? ¿Te preocupa más hacer las cosas bien o hacer las cosas correctas? Si supieras que todas las personas que conoces van a morir mañana, ¿a quién visitarías hoy? Si pudieras ofrecer a un niño recién nacido un solo consejo, ¿cuál sería? ¿Qué cosa no has hecho que realmente quieres hacer? ¿Qué es lo que te frena? ¿Preferirías ser un genio preocupado o un simplón alegre? ¿Se ha hecho realidad tu mayor temor? ¿Preferirías tener menos trabajo que hacer o más trabajo que realmente disfrutes haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te fijaste en el sonido de tu propia respiración? Ahora mismo se están tomando decisiones. La cuestión es, ¿las estás tomando por ti o estás dejando que otros las tomen por ti? Si tuvieras todo el dinero del mundo, pero tuvieras que tener algún tipo de trabajo, ¿qué elegirías hacer? Cuando tengas 90 años, ¿qué es lo que más te importará? ¿Qué es lo que más lamentas hasta ahora en la vida? Si estuvieras a las puertas del cielo y Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Qué le dirías? ¿Qué pequeña cosa podrías hacer para mejorar el día de alguien? ¿Qué impacto quieres dejar en el mundo? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo nuevo? ¿Qué lección de la vida aprendiste por las malas? ¿A qué te gustaría dedicar más tiempo hace 5 años? ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Si no es ahora, ¿entonces cuándo? ¿Has hecho algo últimamente que merezca la pena recordar? Si tuvieras que enseñar algo, ¿qué enseñarías? ¿De qué te arrepentirás de no haber hecho, sido o tenido plenamente en tu vida? ¿Está mal robar para alimentar a un niño hambriento? ¿Qué te levanta el ánimo cuando la vida te deprime? ¿Te has arrepentido alguna vez de algo que no has dicho o hecho? ¿Por qué pensamos más en los demás cuando ya no están? ¿Es más importante amar o ser amado? Si un médico te diera 5 años de vida, ¿qué intentarías conseguir? ¿Puede haber felicidad sin tristeza? ¿Qué es lo que te gustaría que los demás recordaran de ti al final de tu vida? ¿Existe la perfección? ¿Qué significa ser humano? ¿Eres feliz contigo mismo?
¿Puedes pensar en un momento en el que lo imposible se hizo posible? ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo libre? ¿Cómo has ayudado a otra persona recientemente? ¿Qué has aprendido recientemente que ha cambiado tu forma de vivir? ¿Qué es lo más bonito que ha hecho alguien por ti? ¿Qué no harás nunca? A lo largo de tu vida, ¿qué has hecho que haya perjudicado a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste amable con alguien y no esperaste nada a cambio? Soy de Dios. El día que mi vida cambió para siempre. Mi vida cambió para siempre el 3 de marzo del 2012. Algunos pueden considerarme discapacitado ahora, pero no creo que la prótesis que llevo sea un signo de pérdida. Para mí, es un símbolo de empoderamiento y un recordatorio para superar el miedo y abrazar la vida. Esta es mi historia. Iba en coche desde la ciudad de Nueva York a una audición en el sur de Jersey. Pero nunca llegué a esa audición. Tuve un pequeño accidente, el primero en mi vida. Estaba conmocionado, pero el otro conductor y yo estábamos bien y nuestros coches apenas sufrieron daños. Aparcamos en el arcén de la calzada y, mientras nos apoyábamos en el muro, esperando a que llegara la policía, ocurrió lo impensable. Vi que un coche tomaba la curva a toda velocidad detrás de nosotros. El conductor perdió rápidamente el control y chocó contra el muro de contención que teníamos enfrente. En cuestión de un segundo, estos pensamientos pasaron por mi mente. ¿Nos atropellará ese coche? No puede ser. Sí que lo hará. Salta por encima del muro. Sin tener siquiera la oportunidad de gritar, fue demasiado tarde. Nos golpeó a los dos y salí disparado por encima del muro de contención hacia la hierba fangosa. Caí paralizado sobre mi estómago. Lo único que pude hacer fue gritar con todas mis fuerzas: ¡Ayuda! 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 Rápidamente me di cuenta de que mi iPhone seguía en mi mano, ileso. Increíble. Al girar la cabeza, mi segunda constatación no fue tan prometedora. No podía ver mi bota izquierda. Había desaparecido, lo que me hizo pensar que también lo había hecho la carne en su interior. El pánico me abordó. Pero, por suerte, algunos buenos samaritanos acudieron en mi ayuda. Un padre y su hija de 10 años me cogieron de la mano y llamaron a mi padre. No hacía ni 10 minutos que le había hablado para decirle que había tenido un accidente y que todo estaba bien. Aquella llamada fue mucho más sombría. Mientras contenía las lágrimas, le dije a mis padres, que estaban a 2 horas de distancia, que había perdido la pierna. Inmediatamente empezaron a conducir hacia mí. Una vez que los paramédicos llegaron al accidente, mantuvieron a mis padres informados de a qué hospital me llevarían. Esos minutos de espera de la ambulancia fueron los momentos más aterradores de mi vida. Me preguntaba si tenía otras lesiones, si la sangre junto a mi cabeza indicaba un traumatismo craneal. ¿Y por qué seguía consciente? Lloré por mi pérdida. Lloré por mi dolor.
Me culpé por el accidente y lloré por haber truncado mis sueños de cantar y bailar en Broadway. Por aquel entonces no lo sabía, pero ahora conozco el increíble mundo de las prótesis de piernas. También lloré por la amabilidad de los desconocidos. Cuando una persona pierde un miembro debido a una enfermedad, está en el hospital rodeada de sus seres queridos, pero en mi caso mi madre no estaba allí para sostenerme las manos y decirme que todo iría bien. Tenía la mano de una desconocida a la que agarrar. Por suerte para mí, una mujer maravillosa se detuvo y acudió a mi lado. Rezó conmigo y me ayudó a mantener la fe mientras esperábamos a que llegara la ayuda médica. Estaba consciente cuando llegamos al hospital. Solo recuerdo que me desperté después de la operación y me sentí relajado. Sabía que a pesar de todo, estaba a salvo con medicamentos para el dolor en un hospital lleno de gente que podía ayudarme. Tenía a mis padres conmigo y a mis amigos íntimos a mi lado, pero esa noche fue la calma antes de la tormenta. El resto de mi estancia en el hospital estuvo llena de cirugías, dolor, ansiedad y miedo. También hubo amor y apoyo, pero sobre todo miedo. Durante más de 2 semanas los médicos no estaban seguros de poder salvar mi rodilla. La mayor parte de la piel que había debajo de esta no se podía salvar y no sabían si el músculo que había debajo sería viable. Nunca había rezado tanto en mi vida. Tenía un 50% de posibilidades de conservar o perder la rodilla. Los amputados por debajo de la rodilla pueden subir escalones y otros terrenos con mucha más facilidad que los amputados por encima de la rodilla. Por suerte, las probabilidades se decantaron a mi favor. Y por desgracia, tuve que pasar 2 semanas más sin piel que cubriera el músculo debajo de mi rodilla. Cada vez que los residentes me cambiaban el vendaje de la herida, tenía la sensación de que me estaban arrancando la piel al mismo tiempo que me quemaban la pierna. Sin embargo, de alguna manera, mis padres consiguieron ayudarme a encontrar el sentido del humor para afrontar la situación. Nos reímos cuando uno de los residentes pensó que yo era un estudiante de medicina. Encontramos un sentido de comunidad con mis compañeros de habitación, que consistían en presos y víctimas de apuñalamiento. Cambié de habitación 5 veces durante mi estancia en el hospital. Me partí de risa cuando mi pedido de langostinos llegó como gambas y arroz. Y mis padres sonrieron cuando entraron en el posoperatorio y me encontraron cogido de la mano con mi cirujano, descansando. Mi estancia de 1 mes en el hospital consistió en múltiples transfusiones de sangre, cirugías importantes y los efectos secundarios que conlleva estar postrado en cama y fuertemente medicado. Sin embargo, no sabía que la parte más dura de mi recuperación estaba aún por llegar. Cuando me dieron de alta del hospital, mis padres me llevaron a casa de mi infancia. Al entrar en mi casa me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Vi mi casa con un nuevo par de ojos, ojos que habían sido abiertos por la misericordia de Dios. Lloré cuando me di cuenta de que mi casa era diferente, porque yo era diferente. Supe que no había que mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Viví con muletas durante los siguientes meses mientras los médicos esperaban a que mi piel sanara. La nueva piel de mi injerto estaba demasiado cruda para que pudiera llevar una pierna protésica. No quería ser débil, pero a veces era difícil ser valiente. Me revisaba la pierna y había días en los que la piel se desprendía, como en una película de terror. Mi paciencia se ponía a prueba. Sentía que cualquier esperanza se convertiría en un paso en la dirección equivocada. Algunos días la esperanza
no era más que una simple palabra, y lo único en lo que podía confiar era en la fe. Una noche concreta de junio, la esperanza se me presentó no solo como un sentimiento, sino como una elección. Fui a una hermosa boda y me lo pasé muy bien, pero por un momento no estuve seguro de poder permitirme disfrutar de la noche. Mientras felicitaba a la novia durante la hora del cóctel, hablamos del primer baile de la pareja. Mencionó el nombre de la canción y me resultó familiar, pero no pude ubicarla, hasta que escuché la primera estrofa. Los recuerdos del accidente inundaron mi mente y me saltaron las lágrimas. Había bailado esa canción en mi clase favorita de danza contemporánea, 2 noches antes de que me atropellara el coche. Era la última vez que bailaría como persona sin discapacidad. Ni siquiera había pensado en ello hasta el momento en que vi a los novios bailar al ritmo de la música. Sabía que tenía que elegir: dejar que el miedo a no volver a bailar me tragara por completo, o pasar esa página de mi vida y aceptar este nuevo capítulo. Una amiga me cogió de la mano mientras las lágrimas de dolor disminuían y una sonrisa se dibujaba en mi rostro. La canción se volvió menos dolorosa y más inspiradora mientras miraba alrededor de aquel salón de baile, lleno de amor y de la promesa de un nuevo comienzo. Mucha gente, amigos, familiares e incluso desconocidos, me han preguntado: ¿cómo es que te mantienes tan positivo? Mencionan que les sirvo de inspiración. Me siento halagado, pero nunca pienso en mí mismo de esta manera. Dios me ha dado el don de la vida y me ha mostrado lo frágil que ésta puede ser. Me ha permitido ver cómo mi propio cuerpo realiza el milagro de la curación. Aunque lo que he vivido en los últimos 8 meses ha sido brutal, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Siempre he sido una persona optimista y gracias a mi fe sigo siéndolo así. Las palabras "no puedo" nunca han estado en mi vocabulario. Y ahora más que nunca me niego a que esa cruel palabra o expresión entre en mi vida. Sentí que había perdido parte de mi alma aquel día que perdí la pierna. Vi cómo se aplastaban mis sueños de cantar y bailar. Me sentí confundido y enfadado con Dios. Me preocupaba que cuando mirara a mis pies lo único que sentiría sería una sensación de pérdida. Pero ¿saben? Me alegra haberme equivocado. Ahora la prótesis que por fin puedo llevar es un testimonio de mi impotencia, pero también del poder de Dios. ¿Quién iba a imaginar que a los 24 años lo que considero mi mayor logro es simplemente caminar? Me he esforzado mucho en mi vida en muchos trabajos, clases y audiciones, pero aprender a caminar con una pierna protésica en fisioterapia ha sido la experiencia más poderosa y humilde de mi vida. Solía pensar en mi prótesis como el dispositivo de tortura, porque era extremadamente doloroso, pero ahora parece mágico. Por supuesto, sigue siendo un poco incómodo y mi muñón está adolorido después de un largo día con la pierna protésica, pero no hay mejor sensación que la de mirar a mis 2 pies y dar un paso. Puede ser simplemente un paso hacia la nevera para servirme un vaso de agua, o puede ser dar un paso hacia el escenario. En este momento, lo único que me frena es el miedo. ¿Pero no es así para todo el mundo? Mi experiencia fue bastante extrema, pero todos tenemos obstáculos que superar. En mi caso, los obstáculos son un poco más evidentes. Me ha costado un poco, pero me estoy esforzando por volver a conducir. Incluso estoy probando cosas que nunca había hecho antes, como descubrir mi amor por el kayak y el CrossFit. También he estado estudiando anatomía para poder volver a la escuela y convertirme en asistente de fisioterapeuta. Estoy escribiendo mis canciones originales y ahora estoy escribiendo una obra de teatro.
Mi capacidad de compasión y determinación han crecido, por lo que me he convertido en orador motivacional y defensor de la conciencia sobre la discapacidad y los amputados en los medios de comunicación. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Mi único objetivo es alabar a Dios con mis acciones y contribuir a mi comunidad. Ahora estoy en un espectáculo y un miembro del reparto no tenía ni idea de que utilizo una prótesis porque el pantalón me la cubre. Cuando voy por la calle o entro en otro restaurante, nadie sabe el trauma que he sufrido. No pueden ver que formo parte del casi 20% de las personas discapacitadas de mi país. Estoy agradecido por poder ocultar mi discapacidad y parecer normal. Algunas personas no tienen ese lujo. Sin embargo, a veces, cuando la gente no puede decir que soy amputado, me siento culpable por ocultar esa parte de mi vida. No me avergüenzo de mi pierna. De hecho, estoy bastante orgulloso de ella. Hay veces que decido exponer mi pierna protésica para que los desconocidos la vean y me pregunten por ella. Me gusta mostrar que puede haber oportunidades en la adversidad. No obstante, la gente tiende a mirar fijamente, a quedarse boquiabierta y a señalar. Y eso sí incomoda. Después de vivir un acontecimiento tan traumático y de soportar tanta incomodidad, lo único que quiero hacer es ponerme a propósito en una situación incómoda. No me gusta que la gente se limite a mirar o se avergüence de que su hijo cuestione mi pierna. Quiero que me hagan preguntas sobre mi discapacidad para que la sociedad deje de temerla. Como dice el dramaturgo John Belushi, la discapacidad es la minoría a la que nadie quiere unirse, pero en la que cualquiera puede caer en cualquier momento. En lugar de temer este hecho, debemos tomar conciencia de que la discapacidad es una parte natural de la vida. A medida que avanzo en ella, mis objetivos y mis sueños, me encuentro acercándome a Dios y confiando más en mis oraciones. Esta experiencia me ha demostrado que todo sucede por una razón. Aunque esta lesión ciertamente no estaba en el plan de mi vida, a veces la mayor creatividad ocurre cuando se colorea fuera de las líneas. Mi lesión me atrevió a ser vulnerable y me enseñó a ser fuerte. Con la oración y el apoyo y la ayuda de mis padres, hermanos, familia, amigos, el talentoso equipo de cirujanos, médicos, enfermeras, terapeutas y protésicos, mis sueños de cantar y bailar en un escenario de Broadway no se han extinguido, ni se extinguirán nunca. La vida es realmente ilimitada. Soy de Dios. El perdedor que nunca se rindió. Cuando era pequeño, su tío le llamaba Sparky, por un caballo de cómic llamado Sparkplug. La escuela era casi imposible para Sparky. Suspendió todas las asignaturas en octavo curso. En el instituto suspendió física, obteniendo una nota de 0. También reprobó latín, álgebra e inglés. Y su récord de deportes no fue mejor, aunque consiguió entrar en el equipo de golf de la escuela. Perdió rápidamente el único partido importante de la temporada. Hubo un partido de consolación, pero también lo perdió. Durante toda su juventud, Sparky fue torpe socialmente. No es que los otros estudiantes le desagradaran, es que a nadie le importaba demasiado. De hecho, Sparky se asombraba si algún compañero le saludaba alguna vez fuera del horario escolar. No hay manera de saber cómo le habría ido en las citas. Nunca invitó a salir a una chica en el instituto. Tenía demasiado miedo de ser rechazado, o quizás de que se rieran de él. Sparky era un perdedor. Él, sus compañeros de clase, todos lo sabían.
Así es que aprendió a vivir con ello. Decidió pronto que si las cosas debían funcionar, simplemente lo harían. De lo contrario, se contentaría con lo que parecía ser su inevitable mediocridad. Sin embargo, una cosa sí era importante para Sparky: el dibujo. Estaba orgulloso de sus obras de arte. Nadie más lo apreciaba, pero eso no parecía importarle. En su último año de instituto, presentó unas caricaturas para el anuario. Los editores rechazaron el concepto. A pesar de ese rechazo, Sparky estaba convencido de su capacidad. Incluso decidió convertirse en artista. Así es que, tras terminar el instituto, Sparky escribió a los estudios Walt Disney. Le pidieron muestras de su trabajo artístico. A pesar de su cuidadosa preparación, también fue rechazado. Una confirmación más de que era un perdedor. Pero Sparky no se rindió. En su lugar, decidió contar la historia de su propia vida en dibujos animados. El personaje principal sería un niño que simbolizaba al perdedor perpetuo y al fracasado crónico. Puede que lo conozcas bien, porque el personaje de dibujos animados de Sparky se convirtió en una especie de fenómeno cultural. La gente se identificaba fácilmente con este adorable perdedor. Le recordaba a la gente los momentos dolorosos y embarazosos de su propio pasado, su dolor y su humanidad compartida. El personaje pronto se hizo famoso en todo el mundo. Charlie Brown. Y Sparky, el niño cuyos fracasos nunca le impidieron intentarlo, se convirtió en el exitoso dibujante Charles Schulz. Su tira cómica, Peanuts, sigue inspirando libros, camisetas y especiales de Navidad, recordándonos, como alguien comentó una vez, que la vida encuentra de algún modo un camino para todos nosotros, incluso para los perdedores. La historia de Sparky nos recuerda un principio muy importante en la vida. Todos nos enfrentamos a las dificultades y al desánimo de vez en cuando. También tenemos la posibilidad de elegir cómo lo manejamos. Si somos persistentes, si nos aferramos a nuestra fe, si seguimos desarrollando los talentos únicos que Dios nos ha dado. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Puede que acabemos teniendo una visión y una capacidad de inspiración que solo se consigue a través de ciertas dificultades. Al final, no hay perdedores con Dios. Algunos ganadores solo tardan más en desarrollarse. Soy de Dios. La historia de Iván y la hija del sol. Había 4 hermanos, y 3 de ellos se quedaron en casa, mientras que el cuarto salió a buscar trabajo. Este hermano menor llegó a una tierra extraña y trabajó para un labrador por 3 piezas de oro al año. Durante 3 años sirvió fielmente a su amo, por lo que, al final de su tiempo, partió con 9 piezas de oro en el bolsillo. Lo primero que hizo fue ir a un manantial, y en él arrojó 3 de sus piezas de oro. «Veamos ahora», dijo, «si he sido honesto, volverán nadando hacia mí». Entonces se acostó junto al manantial y se quedó profundamente dormido. Quién sabe cuánto tiempo durmió allí, pero en cualquier caso se despertó por fin y se dirigió al manantial. Pero no había rastro de su dinero. Entonces arrojó otras 3 piezas de oro a la fuente, y de nuevo se acostó y se quedó dormido. Cuando despertó, fue a mirar al manantial, y seguía sin haber rastro del dinero. Así es que echó las 3 piezas de oro que le quedaban, y de nuevo se acostó y durmió. La tercera vez se levantó y miró en el manantial,
Y allí, efectivamente, estaba su oro. Las 9 piezas flotaban en la superficie del agua. Y ahora su corazón se sintió más ligero, y recogió las 9 piezas de oro y siguió su camino. Luego se encontró con 3 hombres en un carro cargado. Les preguntó por su mercancía y le dijeron que llevaban una carga de incienso. Les rogó enseguida que le vendieran ese incienso. Entonces se lo vendieron por las piezas de oro, y cuando lo hubo comprado y se marcharon, encendió el fuego y quemó el incienso, y lo ofreció a Dios como un sacrificio perfumado. Entonces, un ángel bajó volando hacia él y le dijo: «Oh, tú que has ofrecido a Dios este sacrificio perfumado, ¿qué quieres para ti? ¿Quieres un reino o grandes riquezas? ¿O acaso el deseo de tu corazón es una buena esposa? Habla, porque Dios te dará lo que desees». Cuando el hombre hubo escuchado al ángel, le dijo: «Espera un poco, iré a preguntar a esa gente que está arando allí». Aquellas personas que estaban arando eran sus propios hermanos, pero él no lo sabía. Entonces subió y dijo al hermano mayor: «Dime, ¿qué debo pedir a Dios? ¿Un sardón, o grandes riquezas, o una buena esposa? Dime, ¿cuál de los 3 es el mejor regalo para pedir?» Y su hermano mayor le dijo: «No lo sé. ¿Y quién lo sabe? Ve y pregunta a otro». Entonces se dirigió al segundo hermano, que estaba arando un poco más allá. Le hizo la misma pregunta, pero el hombre solo se encogió de hombros y dijo que tampoco sabía. Entonces se dirigió al tercer hermano, que era el más joven de los 3 y también estaba arando ahí. Le preguntó, diciendo: «Dime, ¿cuál es el mejor regalo que se puede pedir a Dios? ¿Un reino, o grandes riquezas, o una buena esposa?» Y el tercer hermano dijo: «¿Qué pregunta? Eres demasiado joven para un reino, y las grandes riquezas no duran más que un tiempo. Pide a Dios una buena esposa, pues si a Dios le place darte una buena esposa, es un regalo que te bendecirá toda la vida». Así que volvió a ver al ángel y le pidió una buena esposa. Luego siguió su camino hasta que llegó a cierto bosque y, mirando a su alrededor, percibió que en este bosque había un lago. Y mientras lo miraba, 3 palomas salvajes llegaron volando y se posaron sobre el agua. Se despojaron de su plumaje y se sumergieron en el agua, y entonces vio que no eran palomas salvajes, sino 3 bellas damas. Se bañaron en el lago y, mientras tanto, el joven se acercó sigilosamente, cogió la ropa de una de ellas y la escondió detrás de los arbustos. Cuando salieron del agua, la tercera dama echó de menos su ropa. Entonces, el joven le dijo: «Sé dónde está tu ropa, pero no te la daré si no quieres ser mi esposa». «Bien», dijo ella, «tu esposa seré». Entonces se vistió y se fueron juntos a la aldea más cercana. Cuando llegaron allí, ella le dijo: «Ve ahora a ver al noble dueño de las tierras de aquí y ruégale un lugar donde podamos construir una cabaña». Así se dirigió al castillo del noble y entró en su sala de recepción y dijo: «Gloria a Dios, por los siglos de los siglos», respondió el noble. «¿Qué quieres aquí, Iván?» «He venido, señor, a pedirte un lugar donde pueda construir una cabaña». «Un lugar para una cabaña, ¿eh? Bien, muy bien. Vuelve a casa, hablaré con mi capataz y te asignará un lugar». Así que regresó del castillo del noble, y su esposa le dijo: «Ve ahora al bosque y corta un roble joven que puedas abarcar con ambos brazos.
Así es que cortó el roble del que le había hablado su mujer y construyó una cabaña con el roble, pues el capataz había venido y les había mostrado un lugar donde podrían construir su cabaña. Pero cuando el capataz regresó a su casa, alabó en voz alta ante su amo a la esposa del tal Iván. «Es tal y cual», dijo. «Puede ser hermosa», respondió el noble, «pero es de otro». «No tiene por qué ser de otro por mucho tiempo», respondió el capataz. «Este Iván está en nuestras manos. Enviémosle a ver por qué el sol se pone tan rojo cuando se esconde. Eso es lo mismo que si lo enviáis a un lugar del que nunca podrá volver». «Tanto mejor», dijo el noble. Entonces enviaron a buscar a Iván y le dieron este encargo. Y él volvió a su casa con su mujer, llorando amargamente. Entonces, su mujer le preguntó todo lo que había sucedido, y le dijo: «Bueno, yo puedo contarte todo sobre los caminos del sol, pues soy la propia hija del sol. Así que ahora te contaré todo el asunto. Vuelve con este noble y dile que la razón por la que el sol se pone tan rojo al ponerse es esta. En el momento en el que el sol se hunde en el mar, salen de él 3 bellas damas, y es la visión de ellas lo que hace que se ponga tan rojo». Así que volvió y se lo contó. «¡Oh!», gritó el noble. «Si puedes ir tan lejos, ahora puedes ir un poco más lejos». Así es que le dijeron que fuera al infierno y viera cómo era allí. Volvió con su mujer y ésta le dijo: «Sí, yo también conozco muy bien el camino que lleva al infierno, pero el noble debe dejar que su capataz te acompañe, pues de lo contrario nunca creerá que realmente has ido al infierno». Así es que el noble le dijo a su capataz que él también debía ir al infierno, por lo que fueron juntos, y cuando llegaron allí, los gobernantes de aquel lugar pusieron las manos sobre el capataz inmediatamente. «¡Maldito!», rugieron. «Hace tiempo que te estamos buscando». Entonces, Iván regresó sin el capataz, y el noble le dijo: «¿Dónde está mi capataz?». «Lo dejé en el infierno», dijo Iván, «y allí dijeron que también te esperaban a ti, señor». Al oír esto, el noble se dio cuenta del terrible error que había cometido. Le pidió perdón a Iván y lo recompensó con muchas riquezas, tierras, y él y su esposa vivieron juntos para siempre. Soy de Dios. Lecciones de vida. Nunca hagas una tontería permanente solo porque estés temporalmente molesto. Preocuparse es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ninguna parte. Lo más hermoso es ver sonreír a una persona a la que quieres. Y aún más hermoso es saber que tú eres la razón de ello. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. La verdadera medida de un hombre es cómo trata a alguien que no puede hacerle absolutamente ningún bien. A veces, cuando estás enfadado, tienes derecho a estarlo, pero no tienes derecho a ser cruel. No tengas miedo al cambio. Puede que acabes perdiendo algo bueno, pero probablemente acabes ganando algo mejor. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo y con tanto pesar la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. El ayer es historia, el mañana es un misterio, el día de hoy es un regalo.
Por eso se llama presente. No te tomes la vida demasiado en serio. Nunca saldrás vivo de ella. A lo largo de la vida la gente te hará enfadar, te faltará el respeto y te tratará mal. Deja que Dios se ocupe de las cosas que te hacen, porque el odio en tu corazón también te consumirá. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. Nadie es perfecto y nadie merece ser perfecto. Nadie lo tiene fácil. Todo el mundo tiene problemas. Nunca sabes por lo que está pasando la gente. Así es que haz una pausa antes de empezar a juzgar, criticar o burlarte de los demás. Todo el mundo está luchando su propia y única guerra. Elige al chico o chica que te lleve a conocer a sus padres, no a su dormitorio. Lo mejor de la vida es encontrar a alguien que conozca todos tus defectos y siga pensando que eres completamente increíble. Defiende lo que crees, aunque signifique quedarte solo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu forma de pensar sobre ello. Mientras estás ocupado buscando a la persona perfecta, probablemente te pierdas a la persona imperfecta que podría hacerte perfectamente feliz. Los tipos de despedida más dolorosos y peores posibles son los que nunca se dicen o nunca se explican. Llorar no indica que seas débil. Desde el nacimiento siempre ha sido una señal de que estás vivo. No te ahogas cayendo al agua, te ahogas permaneciendo allí. Hacer sonreír a una persona puede cambiar el mundo. Quizá no el mundo entero, pero sí su mundo. Empieza con algo pequeño. Empieza ahora. Siempre habrá alguien más guapo. Alguien siempre será más inteligente. Alguien siempre será más joven. Pero nunca serán tú. A veces es necesario distanciarse para ver las cosas con claridad. No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo número de horas al día que tuvieron Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson o Albert Einstein. Abandonar y seguir adelante son dos cosas muy diferentes. Un abrazo silencioso significa 1000 palabras para el corazón infeliz. Dejar ir no es olvidar, es recordar sin miedo. La muerte deja un dolor de corazón que nadie puede curar. El amor deja un recuerdo que nadie puede robar. A lo largo de tu vida, la lección más difícil que tendrás que hacer es decidir si debes dejar ir o aguantar un poco más. No conocemos a ninguna persona ordinaria en nuestra vida. Si les das una oportunidad, todos tienen algo increíble que ofrecer. Soy de Dios. Un ángel inesperado. Cuidado, casi le das un golpe de costado a ese coche, me gritó mi padre. No sabes hacer nada bien.
Aquellas palabras dolían más que los golpes. Volví la cabeza hacia mi viejo padre en el asiento de al lado. Se me hizo un nudo en la garganta y desvié la mirada. No estaba preparado para discutir más con él. He visto el coche, papá. Por favor, no me grites cuando estoy conduciendo. Mi voz era comedida y firme, sonando mucho más tranquila de lo que realmente sentía. Papá me miró fijamente. Luego miró hacia el frente y se acomodó. En casa dejé a papá frente al televisor y salí a ordenar mis pensamientos. Unas nubes oscuras y pesadas se cernían en el aire con una promesa de lluvia. El estruendo de los truenos lejanos parecía hacerse eco de mi agitación interior. ¿Qué podía hacer con él? Papá había sido leñador en Washington y Oregon. Había disfrutado al aire libre y se había deleitado enfrentando su fuerza a las fuerzas de la naturaleza. Se había presentado a agotadoras competiciones de leñadores y había quedado campeón en muchas de ellas. Las estanterías de su casa estaban llenas de trofeos que atestiguaban sus logros. Los años pasaron sin descanso. La primera vez que no pudo levantar un pesado tronco, bromeó al respecto. Pero más tarde, aquel mismo día, lo vi afuera, solo, esforzándose por levantarlo. Se irritaba cada vez que alguien se burlaba de su avanzada edad, o cuando no podía hacer algo que había hecho cuando era más joven. 4 días después de sus 67 cumpleaños, tuvo un ataque al corazón. Una ambulancia lo llevó al hospital mientras un paramédico le administraba reanimación cardiopulmonar para mantener el flujo de sangre y oxígeno. En el hospital, papá fue llevado a un quirófano. Tuvo suerte. Sobrevivió. Pero algo dentro de papá murió. Su entusiasmo por la vida había desaparecido. Se negaba obstinadamente a seguir las órdenes del médico. Las sugerencias y ofertas de ayuda fueron rechazadas con sarcasmos e insultos. El número de visitantes se redujo y finalmente se detuvo por completo. Papá se quedó solo. Mi esposa, Dinora, y yo le pedimos que viniera a vivir con nosotros en nuestra pequeña casa. Esperábamos que el aire fresco y el ambiente rústico le ayudaran a adaptarse. Una semana después de que se mudara, me arrepentí de la invitación. Parecía que nada era satisfactorio. Criticaba todo lo que hacía. Me sentía frustrado y de mal humor. Pronto descargué mi ira contenida con mi esposa. Empezamos a discutir. Alarmada, Dinora buscó a nuestro pastor y le explicó la situación. El párroco concertó citas semanales de asesoramiento para nosotros. Al final de cada sesión rezaba, pidiendo a Dios que calmara la mente de mi padre. Pero los meses pasaban y Dios guardaba silencio. El mensaje era claro. Aquello era una prueba para mí. Había que hacer algo. Y me tocaba a mí hacerlo. Al día siguiente me senté con la guía telefónica y llamé metódicamente a cada una de las clínicas de salud mental que aparecieron en las páginas amarillas. Expliqué mi problema a cada una de las voces comprensivas que contestaron en vano. Justo cuando estaba perdiendo la esperanza, una de las voces exclamó de repente: «Acabo de leer algo que podría ayudarte. Déjame ir a buscar el artículo». Escuché mientras ella leía. El artículo describía un notable estudio realizado en una residencia de ancianos. Todos los pacientes estaban bajo tratamiento por depresión crónica. Sin embargo, su actitud mejoró notablemente cuando se les dio la responsabilidad de cuidar a un perro. Esa tarde me dirigí al refugio de animales. Tras llenar un cuestionario, un agente uniformado me condujo a las perreras. El olor a desinfectante me picaba las fosas nasales mientras avanzaba por la fila de corrales. En cada uno de ellos había entre 5 y 7 perros. Perros de pelo largo, perros de pelo rizado,
perros negros, perros con manchas. Todos saltaban tratando de alcanzarme. Los estudié a todos, pero los rechacé uno tras otro por diversas razones. Demasiado grandes, demasiado pequeños, demasiado pelo. Cuando me acercaba al último corral, un perro, en las sombras de la esquina más lejana, se puso en pie con dificultad. Caminó hacia la parte delantera del corral y se sentó. Era un pointer, uno de los aristócratas del mundo canino. Los años habían grabado su cara y su hocico con tonos grises. Sus huesos de la cadera sobresalían en triángulos desiguales. Pero fueron sus ojos los que captaron y mantuvieron mi atención. Tranquilos y claros, me miraban sin fisuras. Señalé al perro. ¿Puede hablarme de él? El oficial miró y luego sacudió la cabeza con desconcierto. Es un perro curioso. Apareció de la nada y se sentó delante de la verja. Lo trajimos, pensamos que alguien vendría a reclamarlo. Eso fue hace 2 semanas, y no hemos oído nada. Su tiempo se acaba mañana. Hizo un gesto de impotencia. Cuando las palabras se asimilaron, me volví hacia el hombre con horror. ¿Quiere decir que van a matarlo? Señor, dijo amablemente, esa es nuestra política. No tenemos sitio para todos los perros no reclamados. Volví a mirar al perro. Sus tranquilos ojos marrones esperaban mi decisión. Me lo llevo, dije. Conduje a casa con el perro en el asiento delantero, a mi lado. Cuando llegué a la casa, toqué el claxon 2 veces. Estaba ayudando al perro a salir del coche cuando papá entró arrastrando los pies en el porche. «Papá, mira lo que tengo para ti», dije emocionado. Papá miró y luego arrugó la cara con disgusto. «Si hubiera querido un perro habría comprado uno, y habría elegido un ejemplar mejor que ese saco de huesos. Quédatelo, no lo quiero». Papá agitó el brazo con desprecio y se volvió hacia la casa. La ira subió dentro de mí. «Será mejor que te acostumbres a él, papá. Se queda». Papá me ignoró. «¿Me has oído, papá?», grité. Al oír esas palabras, papá se revolvió furioso, con las manos apretadas a los lados y los ojos entrecerrados y llenos de odio. Nos quedamos mirando el uno al otro como si fuéramos duelistas. Cuando de repente, el perro se soltó de mi mano, se tambaleó hacia mi padre y se sentó frente a él. Luego, lentamente, con cuidado, levantó la pata. La mandíbula inferior de papá tembló mientras miraba la pata levantada del perro. La confusión sustituyó a la ira en sus ojos. El perro esperó pacientemente. Entonces, papá se arrodilló acariciando al animal. Fue el comienzo de una cálida e íntima amistad. Papá llamó al perro Cheyenne. Juntos, él y Cheyenne exploraron la comunidad. Pasaron largas horas caminando por senderos polvorientos. Pasaban momentos de reflexión en las orillas de los ríos, pescando sabrosas truchas. Incluso empezaron a asistir juntos a los servicios dominicales. Papá sentado en un banco y Cheyenne tumbado tranquilamente a sus pies. Papá y Cheyenne fueron inseparables durante los 3 años siguientes. La amargura de papá se desvaneció y él y Cheyenne hicieron muchos amigos. Una noche, tarde, me sobresalté al sentir la fría nariz de Cheyenne escarbando entre las sábanas de nuestra cama. Nunca antes había entrado en nuestro dormitorio por la noche. Desperté a mi esposa. Me puse los tenis y fui corriendo a la habitación de mi padre. Papá yacía en su cama, con el rostro tranquilo, pero
pero su espíritu se había marchado tranquilamente en algún momento de la noche. 2 días más tarde, mi conmoción y mi dolor aumentaron cuando descubrí que Cheyenne yacía muerto junto a la cama de papá. Envolví su forma inmóvil en la alfombra de trapo en la que había dormido. Mientras Dinora y yo lo enterrábamos cerca de un pozo de pesca favorito, agradecí en silencio al perro la ayuda que me había prestado para devolverle la tranquilidad a papá. La mañana del funeral de papá amaneció nublada y lúgubre. Este día se parece a cómo me siento yo, pensé, mientras caminaba por el pasillo hacia los bancos reservados para la familia. Me sorprendió ver a los muchos amigos que papá y Cheyenne habían hecho. Fue un homenaje a papá y al perro, que había cambiado su vida. Y entonces, el pastor se refirió a Hebreos 13:2. No dejéis de ser hospitalarios con los extraños, porque con ello algunos han hospedado a los ángeles sin saberlo. Muchas veces he dado gracias a Dios por haberme enviado a aquel ángel. Para mí, el pasado encajó en su sitio, completando un rompecabezas que no había visto antes. La inesperada aparición de Cheyenne en el refugio de animales, su tranquila aceptación y su completa devoción por mi padre, y la proximidad de sus muertes. Y de repente lo entendí todo. Supe que Dios había respondido a mis oraciones. Después de todo, soy de Dios. Una historia real que derrite el corazón. En la imagen que estás viendo, aparece Sheila Walsh, una mujer de 83 años que vive en Bali, en Bengala Occidental, un estado de la región oriental de la India, y que es el 4º más poblado del país. Su único hijo padecía una enfermedad cardíaca y falleció. Para llegar a fin de mes, Sheila trabaja ahora. Todas las tardes, Sheila va de Bali a Calcuta para vender patatas fritas. Cuando se le pregunta si tiene problemas para viajar, sonríe débilmente y dice: "No, el autobús me trae hasta aquí y mi salud no es tan mala". Las circunstancias podrían haberla obligado fácilmente a mendigar, pero su dignidad y respeto lo son todo para ella, que está decidida a trabajar hasta el final de su vida en lugar de mendigar en las calles. Ella eligió resolver sus problemas por sí misma porque, como dicen, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. No te preocupes, Sheila está siendo ayudada. Aunque rechaza las donaciones y prefiere ganarse la vida por sí misma, mucha gente ha encontrado la manera de ayudarla sin que se sienta dependiente de nadie. Por ejemplo, comprándole más patatas fritas. Algunos también la están ayudando a construir un kiosco. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Soy de Dios. La serpiente Zarevik y sus 2 esposas. Había una vez una zarina que no tenía hijos y deseaba mucho tenerlos. Así es que los adivinos le dijeron: pide que te atrapen un pez lucio, que hiervan su cabeza y nada más que su cabeza. Cómetelo y verás lo que pasa. Y así lo hizo. Comió la cabeza del pez lucio y anduvo como de costumbre durante todo un año, al cabo del cual dio a luz a un hijo. Pero este hijo era una
una serpiente. Apenas nació, miró a su alrededor y dijo: «Mamá y papá, que me hagan una cabaña de piedra y que en ella haya una camita, una estufa y un fuego para calentarme, y que me casen en 15 días». Lo encerraron en una cabaña de piedra, con una camita y una estufa y fuego para calentarse, y en 15 días creció bastante. De hecho, creció demasiado para su camita, y ahora, dijo, «quiero casarme». Así que le trajeron a todas las jóvenes y bellas doncellas de la tierra para que eligiera a una de ellas como su verdadera esposa. Todas las jóvenes que le trajeron eran hermosas, pero él no quiso elegir a ninguna. Había allí una anciana que tenía 12 hijas, 11 de las cuales fueron llevadas a la serpiente Sarpik, pero no la 12ª. La hija menor había dicho: «Insensatos, no me llevéis a mí también. Si me llevaran ante el Saberich serpiente, me haría su novia de inmediato». Esto llegó a oídos del zar, y les ordenó que se la llevaran inmediatamente. Y el zar le dijo: «¿Quieres ser la novia de mi hijo o no?». Y ella respondió: «Sí, pero antes de ir a ver a tu hijo, dame de una vez una 20 de camisas, y una 20 de faldas de lino, y una 20 de calcetas de lana, y 20 pares de zapatos, 20 de cada uno». Así que el zar se los dio, y ella se puso las 20 camisas, las 20 faldas de lino, las 20 calcetas de lana y los 20 pares de zapatos, uno tras otro, y se fue a ver a la serpiente Sarpik. Cuando llegó al umbral de su cabaña, se detuvo y dijo: «Salve, oh serpiente Sarpik». «Salve, doncella», gritó él. «¿Quieres ser mi novia?». «Lo haré». «Entonces quítate una de tus pieles», dijo él. «Sí», dijo ella, «pero tú debes hacer lo mismo». Entonces él le volvió a gritar: «Arroja otra de tus pieles, doncella». «Sí», respondió ella, «pero tú también debes arrojar una también». Así lo hicieron. 19 veces arrojó él una de sus pieles de serpiente y 19 veces arrojó ella uno de sus trajes, hasta que al final solo le quedó su traje de diario y a él solo le quedó su piel humana. Entonces él se despojó también de su última piel, que voló por el aire como una telaraña, y ella la tomó y la arrojó al fuego que ardía en la chimenea, hasta que se consumió por completo. Y él ya no era una serpiente, sino un simple Sarpik. Entonces se casaron y vivieron felices juntos. Pero el marido nunca quiso ir a visitar a su viejo padre el zar, ni permitió que su novia se acercara al palacio. El viejo zar le mandó llamar una y otra vez, pero su hijo nunca quiso ir. Al final la esposa se avergonzó y le dijo un día a su marido: «Corazón, déjame ir con tu padre. Solo iré por mi propio pasatiempo, para que no se enfade. ¿Por qué no he de ir?». Entonces él la dejó ir, y ella se dirigió a la corte del viejo zar y se entretuvo allí. Se divirtió mucho y comió y bebió todo lo que pudo. Ahora bien, su marido le había dado esta orden: «Ve y diviértete si quieres, pero si cuentas a mi padre y a mi madre lo que me ha sucedido y cómo he perdido mis 20 pieles de serpiente, no volverás a verme». Porque ellos no sabían que ahora ya no era una serpiente, sino un simple hombre. Ella juró que nunca lo contaría, pero a pesar de todas sus promesas, al final les contó cómo su marido había perdido sus 20 pieles de serpiente. Entonces se divirtió a lo grande, pero cuando volvió a casa no encontró ni rastro de su marido, que se había marchado a otro reino en los confines del mundo.
Entonces la pobre novia se sentó y lloró, y cuando no tuvo más lágrimas que llorar, salió al ancho mundo a buscar a su marido. Siguió adelante hasta que llegó a una casita solitaria y fue a pedirle a la anciana que la habitaba, que era la madre de los vientos, una noche de alojamiento. Pero la madre de los vientos no la dejó entrar. «Mi hijo ya está volando hacia aquí. Dentro de un momento oirás el susurro de sus alas. Dentro de otro momento te matará y esparcirá tus huesos a los 4 vientos». Pero la novia rogó a la anciana hasta conseguir su deseo, y la anciana la escondió detrás de un enorme cofre. Un momento después, el hijo de la madre de los vientos se acercó volando, y oliendo a la novia, dijo: «¿Qué es esto, madre? Hay un mal olor a huesos de cosaco en la casa». «No, no es eso», dijo su madre, «sino que se ha refugiado aquí una joven que dice que va en busca de su marido». «Entonces, madre, dale la manzanita de plata y déjala ir, pues su marido está en otro reino». Así que la despidieron dándole una manzana de plata. Siguió adelante hasta que se le hizo de noche, y llegó a la solitaria morada de otra anciana, a la que también pidió alojamiento, pero la anciana no la dejó entrar. «Mi hijo vendrá enseguida», dijo, «y te matará». «No, pero abuela», dijo la novia, «ya he pasado la noche con gente como tú, pues me he alojado en la casa de la madre de los vientos». Entonces la anciana la acogió y la escondió, pues era la madre de la luna. E inmediatamente después la luna se acercó volando. «¿Qué es esto, madre?», gritó. «Huelo un mal olor a huesos de cosaco». Pero ella le dijo: «No, mi querido hijito, sino que ha venido aquí una joven que se ve obligada a buscar a su marido por haber dicho la verdad a su padre y a su madre». Entonces la luna dijo: «Sería mejor dejarla ir más lejos. Dale la manzanita de oro y que se vaya cuanto antes, pues su marido está a punto de casarse con otra esposa». Así que pasó la noche allí, y por la mañana la despidieron dándole una manzana de oro. Siguió y siguió. La noche volvió a caer sobre ella, y llegó a la casa de la madre del sol, y le pidió una noche de alojamiento, pero la anciana le dijo: «No puedo dejarte entrar. Mi hijo está volando por el mundo, pero volverá aquí dentro de poco, y si te encuentra aquí te matará». Entonces la novia dijo: «No, pero abuelita querida, ya me he alojado con alguien como tú. Me he alojado con la madre de los vientos y con la madre de la luna, y cada una de ellas me dio una manzana». Entonces la madre del sol también la dejó entrar. Inmediatamente después, su hijo, el sol, llegó volando y dijo: «¿Por qué? ¿Qué es esto, madre? Huelo un mal olor a huesos de cosaco». Pero su madre contestó: «Ha venido una joven que pide alojamiento para una noche». Ella no le dijo a su hijo el sol toda la verdad, que la novia estaba en busca de su marido. Pero él ya lo sabía, y dijo: «Su marido está a punto de casarse con otra esposa. Que vaya a la tierra donde ahora está él, y dale la manzana de diamante, que es la mejor y más preciosa del mundo entero. Y dile que se apresure a ir a la casa donde habita su marido. No la dejarán entrar allí, pero debe disfrazarse de anciana y sentarse fuera, en el patio, y extender un paño y poner sobre él su pequeña manzana de plata. Y toda la gente acudirá en tropel a ver a la anciana que vende manzanas de plata». Así es que la novia hizo lo que el sol le ordenó, y se fue a aquel lejano imperio. Y la emperatriz de ese imperio, con la que ya se había casado su marido, vino a ver lo que vendía, y le dijo: «¿Qué quieres por tu manzana de plata?». Y ella respondió: «No quiero dinero por ella». Entonces la emperatriz tomó la manzana y le permitió entrar en la alcoba del Zarepic para pasar la noche.
Pero antes le dio al Zarepik una bebida para dormir, de modo que no se enteró de nada y no pudo dirigirle una palabra. Ni siquiera pudo reconocer qué clase de persona era su verdadera esposa. Solo entonces la emperatriz la dejó entrar en la habitación donde yacía su marido, y lo veló durante toda la noche, y con el amanecer se marchó. A la mañana siguiente, se despertó de su sueño drogado y se dijo: ¿qué es esto? Es como si mi primera esposa hubiese estado llorando por mí aquí y me hubiera mojado con sus lágrimas. Pero no dijo a nadie lo que pensaba, ni tampoco a su segunda esposa. Espera un poco, pensó. Mañana por la noche no me iré a dormir. Vigilaré y vigilaré hasta que vea de qué se trata el asunto. Al día siguiente, la fiel esposa volvió a extender su pequeño paño y puso sobre él su manzana de oro. La emperatriz volvió a acercarse a ella y le dijo: véndeme esa manzana tuya y te daré por ella tantos peniques como puedas sostener en tu regazo. Pero ella respondió: no, mi soberana señora, no aceptaré dinero por ella, sino que me dejará pasar una noche más en la habitación de mi marido. Y la emperatriz tomó la manzana y la dejó ir allí. Pero antes la emperatriz acarició y besó a su marido para que se pusiera de buen humor, y luego le dio otro trago para dormir. Y la fiel esposa vino de nuevo, y veló y lloró por él, y lo mojó con sus lágrimas, y con el alba se marchó. Y ahora solo le quedaba una manzana, pero era la manzana del diamante, la más preciosa del mundo. Y le dijo a la emperatriz: déjame velar junto a él por esta manzana solo una noche más, y no volveré a pedirlo. Y ella la dejó. Ahora bien, esa noche también su marido estaba durmiendo. Vino su primera esposa y enseguida empezó a besarlo en la cabeza. Pero él no dijo nada. Entonces ella volvió a besarle, y por fin él se despertó y se levantó y dijo: ¿quién es? Soy yo, tu primera esposa. ¿Cómo has encontrado el camino hasta aquí? Oh, he estado aquí y allí y en todas partes. Me he alojado con la madre de los vientos, y la madre de la luna, y la madre del sol, y ellas me dieron 3 manzanas, y yo le di estas manzanas a tu emperatriz esposa, y ella me dejó velar por ti, y esta es la 3ª noche que he velado a tu lado. Entonces recobró la razón y gritó en voz alta que trajeran luces, y vio que su fiel esposa era una mujer bastante vieja. Entonces se acordó y dijo: ¿alguna vez se conoció algo semejante? Mi primera y fiel esposa va en busca de su marido por todo el mundo, mientras que mi maldita segunda esposa, aunque sea emperatriz, vende a su marido por 3 manzanas. Entonces ordenó que le dieran a su fiel esposa ricas vestimentas, tanto como ella quisiera. Y ella se despojó de su disfraz, y se lavó la cara, y rejuveneció. Y ambos volvieron al reino, y fueron felices para siempre. Soy de Dios. El verdadero collar de perlas. Jenny era una niña de 5 años, de ojos brillantes y bonitos. Un día, cuando ella y su madre estaban haciendo la compra en el supermercado, Jenny vio un collar de perlas de plástico, cuyo precio era de $2.5. Como quería ese collar, y cuando le preguntó a su madre si se lo compraría, su madre le dijo: bueno, es un collar bonito, pero cuesta muchísimo dinero. Te diré lo que haremos.
te compraré el collar y cuando lleguemos a casa podemos hacer una lista de tareas que puedes hacer para pagar el collar. Y no te olvides de que para tu cumpleaños, la abuela puede regalarte también un billete entero de $1. ¿De acuerdo? Jenny aceptó y su madre le compró el collar de perlas. Jenny se esforzó mucho en sus tareas todos los días y, efectivamente, su abuela le regaló un billete de $1 nuevo por su cumpleaños. Pronto, Jenny había pagado las perlas. A Jenny le encantaban esas perlas. Las llevaba a todas partes, a la guardería, a la cama, y cuando salía con su madre a hacer recados. La única vez que no las llevaba era en la ducha. Su madre le había dicho que le pondrían el cuello verde. Jenny tenía un padre muy cariñoso. Cuando Jenny se iba a la cama, él se levantaba de su sillón favorito cada noche y le leía a Jenny su cuento favorito. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: «Jenny, ¿me quieres?» «Oh, sí, papá, sabes que te quiero», dijo la niña. «Bueno, entonces, dame tus perlas». «Papá, mis perlas no», dijo Jenny. «Pero puedes quedarte con Rosie, mi muñeca favorita. ¿Te acuerdas de ella? Me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños. Y también puedes quedarte con su traje de fiesta del té. ¿De acuerdo?» «Oh, no, cariño. Está bien». Su padre le rozó la mejilla con un beso. «Buenas noches, pequeña». Una semana más tarde, su padre volvió a preguntar, después del cuento: «Jenny, ¿me quieres?» «Oh, sí, papá, sabes que te quiero». «Bueno, entonces, dame tus perlas». «Papá, mis perlas no. Pero puedes quedarte con Ribbons, mi caballo de juguete. ¿Te acuerdas? Es mi favorito. Su pelo es tan suave y puedes jugar con él y trenzarlo y todo. Puedes quedarte con Ribbons si quieres, papá», le dijo la niña a su padre. «No, está bien», dijo el padre y volvió a rozar la mejilla con un beso. «Que Dios te bendiga, pequeña. Dulces sueños». Varios días después, cuando el padre de Jenny entró para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama. «Toma, papá», dijo, y le tendió la mano. La abrió y dentro estaba su querido collar de perlas. Lo dejó caer en la mano de su padre. Con una mano su padre sostenía las perlas de plástico y con la otra sacaba de su bolsillo una caja de terciopelo azul. Dentro de la caja había perlas reales, auténticas y hermosas. Las había tenido todo el tiempo. Estaba esperando a que Jenny dejara las baratas para poder regalarle las auténticas. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Dios. Él está esperando que dejemos las cosas baratas, falsas en nuestras vidas. Pregúntate, ¿te estás aferrando a relaciones dañinas, hábitos, actividades a las que te has apegado tanto que parece imposible dejarlas ir? A veces es tan difícil ver lo que está en la otra mano. Pero cree una cosa: Dios nunca nos quitará algo sin darnos algo mejor. Soy de Dios. Los 3 consejos. Había una vez, en las humildes orillas de un pequeño pueblo, una pareja de jóvenes recién casados cuya vida estaba marcada por la penuria. Un día, el marido, movido por su deseo de brindarle a su esposa una vida mejor, le propuso lo siguiente: «Mi amada, he tomado una decisión. Voy a emprender un viaje en búsqueda
de un empleo que nos garantice un futuro más próspero y digno. No puedo predecir cuánto tiempo estaré ausente, pero te pido que durante mi ausencia permanezcas fiel como yo lo seré hacia ti. Con el vigor de la juventud y una esperanza inquebrantable, el joven viajero recorrió largas distancias a pie hasta que la fortuna le sonrió y encontró a un hacendado que necesitaba ayuda en su extensa propiedad. Se ofreció voluntariamente para el trabajo y su propuesta fue aceptada. Confiado en el valor de su trabajo, propuso un trato a su patrón, que también fue aceptado. Permítame trabajar por el tiempo que considere necesario y, cuando decida que es momento de partir, usted me liberará de mis deberes. No deseo recibir mi salario ahora, sino que prefiero que usted lo acumule en una cuenta de ahorro hasta el día de mi partida. En ese momento, usted me entregará las ganancias que haya obtenido. Con el acuerdo firmemente establecido, el joven trabajó incansablemente durante 2 décadas. 20 años sin vacaciones ni pausas. Transcurrido ese tiempo, se acercó a su patrón y le dijo: «Patrón, deseo cobrar mi salario ahora, ya que he decidido regresar a mi hogar». El patrón asintió y respondió: «Muy bien, cumpliré con nuestro pacto. Sin embargo, antes de hacerlo me gustaría ofrecerte una propuesta alternativa. Puedo darte tu dinero y te vas, o te ofrezco 3 consejos. Pero en ese caso, no recibirás el dinero. Reflexiona estas opciones en la privacidad de tu cuarto y, una vez que hayas tomado la decisión, vuelve y compártela conmigo». El hombre reflexionó intensamente durante 2 días y al finalizar, se dirigió hacia su patrón con decisión. «He optado por los 3 consejos», declaró. Su patrón asintió recordándole una vez más: «Si optas por los consejos, renuncias al dinero que has acumulado». El trabajador, resuelto, insistió: «Sigo optando por los consejos». El patrón, entonces, compartió sus palabras de sabiduría. «Primero, nunca tomes atajos en la vida. Los caminos más cortos y desconocidos pueden acarrear peligros mortales. Segundo, nunca sucumbas a la curiosidad por el mal, ya que tal fascinación puede resultar fatal. Tercero, evita tomar decisiones en momentos de odio o dolor, pues estas pueden llevarte a un arrepentimiento profundo y duradero». Con los consejos impartidos, el patrón entregó al hombre, que ya no era tan joven, 3 panes. 2 de ellos serán para sostener tu viaje y el tercero para compartirlo con tu esposa al llegar a tu hogar. Después de 20 años lejos de su hogar y de la esposa a la que tanto amaba, el hombre emprendió su camino de vuelta. En su primer día de viaje, un transeúnte lo saludó y le preguntó su destino. El hombre respondió: «Voy a un lugar distante, a más de 20 días de camino por esta ruta». El transeúnte le informó acerca de un atajo que reduciría significativamente su viaje. El hombre, tentado por la oportunidad, estaba a punto de seguir el camino sugerido cuando recordó el primer consejo: «Nunca tomes atajos en tu vida. Los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida». Con esta sabiduría resonando en su mente, decidió mantenerse en la ruta original. 2 días después, se enteró por otro viajero que la persona que había tomado el atajo había sido víctima de un violento asalto, siendo golpeado y despojado de todas sus pertenencias. Ese atajo, aparentemente conveniente, había sido una emboscada. La sabiduría del primer consejo se reveló en su totalidad.
Tras varios días más de viaje, exhausto y anhelante de descanso, el hombre encontró una posada a la vera de la carretera. Aunque era tarde en la noche y todo parecía en calma, una mujer de gesto adusto le abrió la puerta y lo alojó. Tan agotado estaba que pagó la tarifa diaria sin formular preguntas y, tras un baño reparador, se retiró a dormir. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por un grito escalofriante que le despertó de un sobresalto. Alarmado, se dispuso a investigar el origen del terrorífico sonido, pero en la puerta de su habitación recordó el segundo consejo de su patrón. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Decidió entonces ignorar el perturbador grito y volvió a su lecho. Al amanecer, durante el desayuno, el dueño de la posada le preguntó si había escuchado el grito. El hombre asintió, pero cuando se le cuestionó si no le había surgido curiosidad, negó. El dueño de la posada, asombrado, le informó que había tenido suerte, pues la posada era acosada por las noches por una mujer con crisis de locura que lanzaba gritos horrendos y mataba a cualquier huésped que saliera a investigar. Continuó el hombre su viaje, cada vez más ansioso por reencontrarse con su hogar y su esposa. Tras largos días y noches de caminata, al atardecer, divisó el humo de la chimenea de su pequeña casa entre los árboles. Mientras se acercaba, vio la silueta de su esposa en el jardín. Pero, al acercarse, notó que no estaba sola. Un hombre descansaba junto a ella, mientras la mujer acariciaba su pelo. La visión de esta escena llenó su corazón de amargura y celos, y decidió correr hacia ellos, dispuesto a desatar su ira. Sin embargo, en su apresuramiento recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces, detuvo sus pasos, consumido por el conflicto interno, y decidió pasar la noche allí mismo. Se prometió que al amanecer, con la mente despejada por el sueño, tomaría una decisión. A la luz de la mañana, tras largas horas de introspección, resolvió: no asesinaré a mi esposa ni al hombre. Regresaré con el patrón y le pediré que me reincorpore. Pero antes, debo decirle a mi esposa que siempre he sido leal a ella. Con firme determinación, se acercó a la puerta de la casa y llamó. Cuando su esposa abrió la puerta y lo reconoció, se arrojó a su cuello, abrazándolo con cariño. Él trató de apartarla, pero fue inútil. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: yo siempre fui leal a ti, pero tú me traicionaste. Ella, aterrada, replicó: Nunca te he traicionado. Te esperé durante 20 años. Él entonces preguntó acerca del hombre que ella había estado acariciando la tarde anterior. Con ternura, ella respondió: ese hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Ahora él tiene 20 años. El marido, conmovido por la revelación, entró en la casa, conoció a su hijo y lo abrazó. Le relató toda su historia, y mientras su esposa preparaba la cena, se sentaron juntos para compartir el último pan, el que el patrón había enviado para la esposa. Entre lágrimas de emoción, tomó el pan y se dio cuenta de que era muy pesado. Extrañado, partió el pan y, al abrirlo, encontró 3 pequeños lingotes de oro, 10 diamantes y 2 rubíes. El fruto de sus 20 años de dedicación y trabajo.
Proverbios 19:20. Escucha consejos y acepta instrucciones, y acabarás siendo sabio. Soy de Dios. El campesino que le pidió a Dios. Era hace una vez un hombre llamado Don Facundo, un pastor campesino lleno de alegría y respeto por los demás. A pesar de su condición humilde y su pobreza, era un creyente fiel en Dios. Algunos de sus vecinos, en sus charlas cotidianas, comentaban: «La vida es injusta. Si el pobre Facundo fuese un hacendado, sería el mejor patrón. ¡Qué pena! Un hombre tan bueno, pero tan pobre». Don Facundo, a pesar de su humilde existencia, demostraba la grandeza de su corazón. Era conocido en su localidad por su generosidad, incluso en su propia penuria. Compartía su escaso alimento con los desamparados de Alto Patillani. Había logrado, con esfuerzo y perseverancia, construir una pequeña casa donde vivía con su amada Rosalía, una muchacha local, igualmente humilde y pobre. Aunque no tenían terrenos propios como sus vecinos, ni corrales llenos de animales, habían logrado criar unas pocas ovejas en el pequeño humedal de Don Facundo, que había heredado de su abuela. Trabajaban arduamente para un hacendado de la región, pero incluso entonces pasaban hambre, ya que su paga eran meras 13 libras de cebada o trigo por día. Don Facundo, el pastor, complementaba su insuficiente sustento buscando huevos de aves silvestres o pescando pequeños peces en el río. Cada vez que llegaba a casa con su pequeño botín, celebraba como si hubiese ganado una fortuna, saltando y cantando junto a su amada Rosalía. A menudo oraban antes de sus comidas: «Dios Padre, necesitamos tu ayuda. Queremos tener ganado, tierras, ovejas, pero por ahora, gracias por la comida». Cuando salían a trabajar, solían decir: «Gracias Dios, con tu permiso iremos a pastorear». Así transcurrían los días, meses y años, trabajando para el hacendado y pidiendo ayuda al cielo. Incluso con el nacimiento de su primer hijo, nunca dejaron de agradecer a Dios, al que consideraban su Salvador. Una mañana, Rosalía, con su fe un poco menguada, preguntó a su esposo: «¿Cuándo enviará el Señor la ayuda que tanto pedimos?». Don Facundo, sin dudarlo, respondió: «¿Estás preparada para pastorear tus propias ovejas y ganados? Verás que serán muchos. Primero debemos estar preparados para recibir lo que pedimos, y Dios lo sabe». Inspirados por estas palabras, a partir de esa mañana, Don Facundo y su esposa comenzaron a construir grandes corrales, incluso más grandes que los del hacendado para el cual trabajaban. Sabían que era un gran desafío, pero estaban dispuestos a trabajar día y noche para prepararse para la bendición que creían que llegaría. Los vecinos, al observar este esfuerzo titánico y la construcción de los enormes corrales vacíos, comenzaron a llamarles locos. A pesar de las burlas y la humillación diaria, Don Facundo y Rosalía continuaron trabajando, firmes en su fe y en su convicción de que Dios les enviaría la ayuda que tanto habían pedido. Finalmente, después de 3 años, en el pequeño terreno de Don Facundo y Doña Rosalía, se alzaba una pequeña ciudadela de piedra, llena de casonas, corrales para diferentes ganados, una casita para perros, para las gallinas y un patio gigante. A pesar de ser despedidos de la hacienda donde trabajaban y ante la posibilidad de pasar hambre,
Don Facundo tomó a su hijo y a su mujer y, sonriente, agradeció a Dios. Y entonces sucedió algo extraordinario. Un día, al anochecer, llegaron 3 hombres y 2 mujeres, acompañados de un par de perros y 2 gatos. Personas y animales que nunca antes habían visto. Se presentaron como los trabajadores que ellos habían pedido, dispuestos a trabajar en sus terrenos y cuidar de sus ganados. Al día siguiente, cuando despertaron, encontraron que sus corrales estaban llenos de ganado, llamas, alpacas, ovejas e incluso un par de cerdos. Don Facundo y Rosalía no podían creer lo que veían. Su corazón latía con asombro y gratitud mientras miraban las criaturas que, ahora, poblaban sus corrales. El milagro que tanto habían esperado finalmente se había materializado. Todo el esfuerzo, el sudor y las lágrimas que habían derramado construyendo esos corrales habían valido la pena. Rápidamente, don Facundo y Rosalía agradecieron a los extraños por su ayuda. Los forasteros simplemente sonrieron y asintieron. Luego se marcharon tan misteriosamente como habían llegado. El matrimonio estaba muy emocionado, agradecidos por su nueva riqueza y por el regalo milagroso que habían recibido. En los días y años siguientes, don Facundo y Rosalía se esforzaron aún más. Trabajaron incansablemente para cuidar de su nuevo rebaño, alimentándolos, curando sus enfermedades y, por supuesto, obteniendo los beneficios que el ganado les proporcionaba. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de don Facundo y Rosalía se extendiera por toda la región. Personas de lugares cercanos y lejanos venían a visitar a este bendecido matrimonio que había recibido un regalo divino. Algunos venían con curiosidad, otros con incredulidad y algunos con la esperanza de recibir la misma bendición. Los vecinos que antes se burlaban de su fe y su esfuerzo, ahora los miraban con asombro y respeto. La generosidad de don Facundo y Rosalía no disminuyó con su nueva riqueza, sino que, por el contrario, se incrementó. Compartían su fortuna con los demás. Ayudaban a los menos afortunados y siempre agradecían a Dios por la bendición que habían recibido. Don Facundo y Rosalía demostraron a todos que la fe, el esfuerzo y la perseverancia pueden abrir puertas a milagros inesperados. Aunque habían pasado por tiempos difíciles, nunca perdieron la esperanza y continuaron trabajando y soñando. A través de su historia, enseñaron a su comunidad y a todas las personas que conocieron la importancia de la fe, el trabajo duro y la gratitud, independientemente de las circunstancias de la vida. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Soy de Dios. El hombre perezoso que quería ser rico. Existía una vez un hombre cuya pereza era legendaria. Una inercia tan marcada que su esposa debía batallar cada mañana para arrancarlo del sueño y el confort de su lecho. A pesar de su insistencia, ella jamás lograba incitarlo a realizar alguna labor productiva. Mientras el ocaso encontraba a la pareja con el hombre aún sumergido con la indolencia, su cónyuge, después de una jornada agotadora,
le reprochaba su crónica apatía. El hombre, con una sonrisa despreocupada, le contestaba: «Mi amor, no pierdas tu paciencia. Un día nos bañaremos en riquezas, librándote del yugo del trabajo y silenciando tus lamentos». Pero su esposa, escéptica ante tal aseveración, lo confrontaba diciendo: «¿Podrías iluminarme sobre cómo planeas engendrar fortuna cuando la mayoría de tus días los pasas languideciendo ante el sol?». A lo que él contestaba con sinceridad: «No tengo una respuesta clara, pero más allá de la montaña reside un sabio cuyo conocimiento parece ilimitado, capaz de responder cualquier pregunta. Mañana me propongo hacer un esfuerzo y buscar su consejo sobre cómo salir de esta precariedad financiera». Al amanecer, cuando su esposa usualmente lo instaba a despertar, el hombre, fiel a su palabra, emprendió su viaje en busca del ilustre sabio de la montaña. Después de un día entero de viaje, se topó con un lobo de apariencia macilenta y ojos hambrientos. «¿A dónde te diriges, buen hombre?», preguntó el lobo. «Busco a un hombre sabio que me instruirá en cómo abandonar mi vida de penurias», respondió el hombre. Ante esto, el lobo suplicó: «Por favor, consulta también sobre cómo puedo aplacar mi perpetuo apetito, ya que sin importar cuánto consumo, mi hambre parece insaciable». El hombre, quien aún a pesar de su indolencia portaba una cierta determinación, prometió honrar la petición del lobo y prosiguió con su travesía. Tras otro día y otra noche vagando por terrenos abruptos y pedregosos, un solitario manzano en la vera del camino, de pronto, mágicamente, le dirigió la palabra. «¿Cuál es tu destino, noble viajero?». El hombre respondió: «Busco la sabiduría de un hombre erudito que me proveerá de las claves para sanar las desventuras». El manzano, en un suspiro de esperanza, replicó: «Si es así, solicítale también un antídoto para mi desdicha. Ha pasado mucho tiempo desde que logré dar frutos. Incluso en plena primavera, mis hojas se marchitan y oscurecen como joyas corroídas por el tiempo». El hombre aseguró al manzano que atendería su ruego y continuó su camino. Después de otro agotador día y una noche más, llegó a la orilla del lago que era el hogar del venerado sabio. Allí, un pez de proporciones colosales se aproximó y le inquirió: «¿Cuál es tu travesía, viajero?». El hombre, un poco sorprendido, le respondió: «Me dirijo hacia la morada de un sabio que me mostrará cómo remediar mis tribulaciones». El pez entonces rogó: «Si es así, por favor pregúntale qué puedo hacer para solucionar mi mal. Desde hace años no consigo disfrutar de mi alimento, ya que parece que un obstáculo obstruye mi garganta». De nuevo, el hombre prometió y continuó su viaje. Al día siguiente, cuando la tarde comenzaba a ceder ante la noche, el hombre avistó una figura solitaria. Un anciano, sentado serenamente sobre una roca, absorto en la contemplación del sol poniente. Impactado por la dignidad que emanaba del anciano, el hombre se aproximó con reverencia y le expuso el propósito de su viaje. «Háblame, venerable sabio, ¿cuál es el camino para librarme de la penuria?», indagó. El sabio, sin apartar su mirada del último destello del sol, formuló su pregunta: «¿No hay nada más que deseas compartir conmigo?».
Al darse cuenta de que el sabio parecía poseer un conocimiento omnisciente, el hombre decidió relatarle las dificultades que afligían al lobo, al manzano y al pez. Tras escuchar atentamente, el sabio comenzó a elucidar las soluciones. El lobo, comenzó, debe devorar al primer ocioso que se encuentre en su camino, y así podrá saciar su perpetuo hambre. En la garganta del pez, continuó, yace una gema de gran valor. Una vez sea extraída, su malestar cesará. Respecto al manzano, en sus raíces yacen ocultas cientos de monedas de oro. Sus emanaciones tóxicas envenenan su savia y a su vez marchitan sus hojas y frutos. Finalmente, el sabio giró su mirada hacia el hombre por primera vez y en sus ojos danzaba una expresión ambigua que bien podía ser de lástima o reproche. El hombre, turbado, preguntó, ¿y yo, maestro, qué debo hacer para escapar de la miseria? El sabio respondió con serenidad, no tienes que hacer nada. Simplemente deshaz el camino que te ha traído hasta aquí y regresa a tu hogar. Al hacer esto, te convertirás en un hombre adinerado y podrás vivir sin esfuerzo. En ese preciso momento, el sol se ocultó tras las cumbres. El anciano se levantó, recogió su extensa túnica y caminó con dignidad hacia su morada. Con el ánimo avivado por tal profecía, el hombre estaba resuelto a tomar inmediatamente su largo viaje de vuelta. Al pasar cerca del lago, el gran pez emergió para preguntarle sobre el consejo del sabio referente a su problema. «Recobrarás tu salud cuando se extraiga esa valiosa piedra en tu garganta», anunció el hombre sin detener su paso. El pez suplicó que le ayudara, pero el hombre, en su pereza, no cedió. El pez volvió a la superficie, diciendo, «Considera que, si lo haces, podrías quedarte con la piedra preciosa y serías rico». Pero el hombre respondió, «El sabio me aseguró que no tendría que esforzarme para obtener riquezas. Bastaría con regresar por el camino que vine sin hacer nada. Eso es lo que pienso hacer». A su debido tiempo, el hombre pasó de nuevo por donde el manzano. Con voz temblorosa, el árbol inquirió, «¿Qué solución proporcionó el sabio para mi problema?». El hombre contestó, «Tus hojas adquirirán un tono dorado y tus frutos perdurarán si desentierras el cofre de oro oculto en tus raíces». Sin más, continuó su camino. Ante la revelación, el manzano exclamó, «Excava y extrae el tesoro, y te convertirás en un hombre acaudalado». El hombre, sin detenerse, replicó, «Lo lamento, no puedo ayudarte». El sabio indicó que no necesito esforzarme para adquirir riquezas, solo basta con volver por el mismo camino, y eso es precisamente lo que voy a hacer. Dejó atrás al manzano y, a su debido tiempo, se encontró nuevamente con el lobo, más esquelético y hambriento que antes. El hombre relató al lobo su encuentro con el sabio y los consejos que éste le había otorgado para el pez y el manzano. El lobo, desconcertado, le advirtió, «Debes ser cauteloso. No vaya a ser que algún ladrón te embosque, ahora que eres un hombre rico». Con una expresión de asombro, agregó, «Entiendo que portes contigo la piedra preciosa que extrajiste de la garganta del pez. Pero ¿dónde está el cofre con las monedas de oro que mencionaste?». El hombre dio un bostezo y respondió, «El venerable sabio me indicó que viviría sin mayor esfuerzo y que simplemente volviendo por la misma ruta adquiriría riquezas. No tengo por qué sumergirme en las gélidas aguas del lago, ni fatigarme excavando la tierra». Justo cuando el hombre se disponía a continuar su viaje,
El lobo lo detuvo y preguntó: «Espera, ¿le consultaste al anciano sobre mi dilema?». «Ciertamente», respondió el hombre. «El sabio me instruyó para aplacar tu hambre. Debes abalanzarte sobre el primer indolente que te encuentres en el camino». «Verdaderamente, ¿qué sabiduría posee ese anciano?», exclamó el lobo, mientras se lanzaba con avidez sobre el perezoso caminante, devorándolo por completo. Las historias de los ancianos relatan que así es como los lobos dan fin a los holgazanes y perezosos. Este relato del hombre perezoso nos ilustra cómo la apatía y la falta de compromiso pueden convertirse en nuestros mayores obstáculos para alcanzar el éxito y la felicidad. A medida que avanzamos en su travesía, nos enfrentamos a las consecuencias irrefutables de sus acciones, incitándonos a un proceso de introspección. Este cuento nos invita a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones, confrontándonos con la realidad de que el éxito no se materializa por mera casualidad, sino a través del esfuerzo sostenido y la dedicación. Nos instruye que, aunque la senda puede ser ardua, la recompensa de superar nuestras limitaciones y alcanzar nuestros objetivos es inigualable. El hombre perezoso nos deja una clara enseñanza. El cambio y el crecimiento personal requieren compromiso, disciplina y coraje. Nos insta a abandonar nuestra zona de confort y enfrentar los desafíos con determinación. A través de su historia, descubrimos que cada uno de nosotros posee el poder de transformar nuestras vidas y alcanzar el éxito, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar acción y abandonar la pereza. Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona y nada alcanza, pero los deseos del diligente se cumplen. Soy de Dios. Había una vez un pájaro solitario que se encontraba perdido en medio del vasto y desolado desierto. Sus alas estaban cansadas y su cuerpo débil anhelaba desesperadamente encontrar algo de agua y alimento para recuperar fuerzas y emprender nuevamente su vuelo. En su angustia, el pequeño pájaro se lamentaba de su miserable existencia en aquel yermo lugar, sintiéndose abandonado y sin esperanza. Con cada segundo que pasaba, su voz se volvía un susurro lastimero, murmurando en su agonía: «Ya no puedo más. Necesito un refugio para pasar la noche y un poco de alimento. Tengo tanta hambre. Dios mío». En medio de aquel sufrimiento, el pájaro se encontraba solo, con la única compañía de una suave brisa que acariciaba sus plumas y el susurro melancólico del viento entre ellas. La noche caía sobre el desierto, envolviendo al ave en una oscuridad fría y desolada. Lleno de miedo e impotencia, el pájaro intentó una vez más extender sus alas para alzar el vuelo y escapar de aquel lugar inhóspito. Pero sus fuerzas eran insuficientes. No lograba elevarse en el aire. Mirando hacia el cielo estrellado, el pájaro se quejaba amargamente por su situación. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho para merecer esta miseria? He sido un buen pájaro. Debería tener una buena vida, pero solo me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí. Sus palabras de desesperación se perdían en la inmensidad del desierto. Pero, en ese preciso momento, un ángel que estaba cerca de aquel lugar percibió la angustia del pequeño pájaro. Conmovido por su sufrimiento, el ángel se acercó al ave y con voz dulce y tranquila le susurró: «Tranquilo, pájaro, estoy aquí». El pájaro, confundido, levantó su mirada y preguntó tímidamente: «¿Quién eres?».
El ángel, con una expresión serena y llena de amor, respondió: «Soy un mensajero enviado para encontrarme con Dios». Una sensación de paz inundó el frágil cuerpo del pájaro al escuchar las palabras del ángel. Una presencia celestial le brindaba un atisbo de esperanza en medio de su desesperación. El ángel continuó hablando, diciendo: «Así es, pequeño pájaro, voy a encontrarme con Dios». Las palabras resonaron en el aire y el ave las acogió en su corazón, sintiendo que había alguien que lo escuchaba, alguien que comprendía su dolor y su soledad. En ese momento, una chispa de esperanza brilló en los ojos del pájaro y, moviendo tímidamente sus alas, le pidió al ángel: «¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías preguntarle a Dios por qué me ha abandonado? ¿Cuándo llegará el día en el que mi sufrimiento llegará a su fin? Me siento tan cansado y siento que ya no puedo más». El ángel, con ternura en su mirada, acogió la petición del pájaro y respondió: «Claro que sí, pequeña criatura. Llevaré tu mensaje a Dios». El ángel se alejó con delicadeza del lugar en donde se encontraba el pájaro, perdiéndose en el horizonte mientras este último lo observaba con gratitud. Pasaron algunos días desde aquel encuentro y el pequeño pájaro notó cambios en su entorno. Su cuerpo, antes débil y maltrecho, se había fortalecido. Las heridas en sus alas habían sanado y sus plumas ahora resplandecían bajo la cálida luz del sol. Cerca de él, pequeñas plantas habían crecido y se había formado un pequeño estanque, donde el agua fresca y cristalina reflejaba la imagen de un ave renacida. El ángel, sorprendido por la transformación del pájaro, se preguntaba cómo había ocurrido tal cambio. Recordaba las palabras que Dios le había dicho en aquel encuentro: «No hay posibilidad de que el pájaro sea feliz». Pero allí estaba el ave, radiante y rebosante de vida. Curioso por comprender lo que había sucedido, el ángel decidió regresar a la presencia de Dios para relatarle el sorprendente giro de los acontecimientos. Con reverencia, el ángel se acercó a Dios y le compartió la historia del pájaro. Le narró cómo, a pesar de la aparente adversidad y la sensación de abandono, el ave había encontrado la felicidad al comenzar a orar diariamente una sencilla frase: «Gracias a Dios por toda la vida». El ángel expresó su desconcierto y preguntó: «Señor, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué el pájaro ha encontrado la alegría y la plenitud?». Dios, en su infinita sabiduría y amor, sonrió y respondió: «Verás, hijo mío, nunca he abandonado a ninguna de mis criaturas. Regresa al lugar donde se encuentra el pájaro y entrégale este mensaje». El ángel asintió y se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. Días después, el ángel regresó al desierto y se encontró nuevamente con el pájaro. Su presencia fue recibida con una mezcla de sorpresa y alegría por parte del ave, que había experimentado una verdadera transformación en su ser. El ángel, con una voz serena y llena de esperanza, le dijo: «Pequeña criatura, quiero compartir contigo un mensaje de parte de Dios. Él me ha dicho que nunca te ha abandonado. Te ama profundamente y está siempre contigo». El pájaro, emocionado y expectante, escuchó atentamente las palabras del ángel. El mensajero divino continuó: «Dios me ha revelado que, aunque tu camino ha sido difícil y has enfrentado muchas pruebas, Él está presente en cada momento.
te ha dado la capacidad de encontrar la felicidad y la plenitud en medio de la adversidad. Tu actitud de gratitud ha sido el puente hacia la dicha. Continúa dando gracias por cada instante de vida y encontrarás la verdadera felicidad. El pájaro, con lágrimas de alegría en los ojos, asintió y respondió: Gracias por traerme este mensaje de amor y esperanza. Me siento lleno de gratitud por la vida que se me ha dado y por la comprensión de que Dios siempre ha estado a mi lado. A partir de ese día, el pájaro vivió una vida llena de significado y plenitud. Aprendió a valorar cada pequeño regalo que le brindaba la naturaleza, a apreciar el amor de aquellos que le rodeaban y a encontrar paz y consuelo en los momentos de tranquilidad. A medida que compartía su gratitud con el mundo, su luz interior se intensificaba, iluminando cada rincón de su existencia y contagiando a otros con su alegría. La historia del pájaro que se quejó con Dios nos invita a apreciar y valorar todo lo que tenemos, incluso en medio de las dificultades. Nos enseña que la felicidad no reside en la ausencia de problemas, sino en nuestra actitud de gratitud hacia la vida. Al expresar nuestro agradecimiento por las bendiciones diarias, abrimos nuestras mentes y corazones a la abundancia y encontramos la verdadera plenitud. Así que, recuerda, en cada momento de tu vida, da gracias por todo lo que tienes y experimenta la maravilla de la gratitud. Encontrarás que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la gratitud puede iluminar tu camino y transformar tu vida en una sinfonía de alegría y amor. Salmo 136:1. Den gracias a Dios, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Soy de Dios. El poder de la fe. Había una vez un encantador y apacible pueblo que era el hogar de un hombre llamado Lucas. Lucas era venerado por su fe inquebrantable en la divinidad y su genuino amor por sus semejantes. Con una disciplina sagrada, se despertaba con el alba para entregar sus oraciones y buscar la orientación celestial para el día que se avecinaba. No obstante, un día, la desdicha se cernió sobre el poblado en la forma de una sequía incesante que se prolongó durante meses. Los cultivos, que antes eran esplendorosos, comenzaron a marchitarse, y los ríos, que alguna vez fueron corrientes llenas de vida, comenzaron a secarse. La desesperación empezó a invadir a la comunidad como un velo de penumbra, y las caras de la gente reflejaban una profunda preocupación y la pérdida de la esperanza. A pesar de las adversidades, Lucas se mantenía inquebrantable en su fe. Su corazón, lleno de certeza, sabía que Dios siempre proveía y que incluso en las circunstancias más difíciles, tenía un propósito divino. Convocado por su inquebrantable fe, reunió a la comunidad para unirse en una poderosa marea de oraciones y ayunos, buscando la misericordiosa intervención divina. Mientras la comunidad clamaba a Dios en oración, a Lucas le vino a la mente la conmovedora historia de la viuda de Sarepta, recogida en las páginas sagradas de la Biblia. La fe de esta humilde viuda en tiempos de carestía resonaba en el corazón de Lucas, iluminando su esperanza en la posibilidad de un milagro divino. En una era de inanición desoladora, el profeta Elías visitó a una viuda solicitándole alimento. A pesar de que la mujer solo poseía una escasa cantidad de harina y un ínfimo residuo de aceite,
depositó su confianza en la palabra del profeta y generosamente compartió su última porción de sustento con él. Como un testimonio de su fe, el recipiente de harina y la vasija de aceite, contra toda expectativa, nunca se vaciaron hasta que las benditas lluvias volvieron y la tierra comenzó a fructificar nuevamente. Con la historia bíblica de la viuda de Sarepta reverberando en su corazón, Lucas optó por anclar su fe con un compromiso total y sin restricciones en la providencia divina, permitiéndose ser guiado por ella en cada acción que tomaba. Decidió entonces convocar a los agricultores de la comunidad, hombres y mujeres curtidos por el trabajo bajo el sol, con las manos callosas pero con espíritus resilientes. Reunidos alrededor de él, bajo el imponente cielo azul del mediodía, les instó a depositar sus semillas, sus preciadas esperanzas de vida, en el duro y reseco suelo que se extendía ante ellos como un lienzo vacío. El terreno, agrietado y desprovisto de cualquier signo de vida, presentaba una imagen desalentadora que parecía burlarse de su fe. Pero Lucas, con la voz resonante y llena de determinación, les recordó que la esencia de la fe no reside en lo tangible o visible, sino en la segura convicción de lo que se espera, en la fortaleza silenciosa de la creencia en lo que aún no ha llegado a ser. La comunidad, inicialmente tenida de un escepticismo cauteloso, decidió, con un hálito de coraje colectivo, seguir la guía de Lucas y proceder a plantar las semillas. Algunos, con el ceño fruncido y el corazón lleno de dudas, arrojaron las semillas al suelo con temor y vacilación. Pero algunos otros, con una fe sincera y resoluta, la sembraron con la esperanza radiante en sus ojos y la oración silenciosa en sus labios. Los días, imperturbables, se sucedían en una danza eterna, y el sol, con su resplandor inclemente, continuaba su constante azote sobre la tierra. Cada rayo parecía llevar consigo una promesa de desolación. Sin embargo, Lucas y los agricultores, firmes como rocas en un mar turbulento, inmóviles en su fe, continuaron regando las semillas. Con cada gota de agua que caía sobre el suelo árido, depositaban su esperanza ferviente en la infinita misericordia de Dios, en la promesa de un milagro que transformaría su realidad. Entonces, un día, un espectáculo sobrecogedor tomó lugar en los cielos. Se llenaron de densas nubes y, como respuesta a las plegarias desesperadas, empezó a llover. Lo que comenzó como una llovizna tierna pronto se transformó en una tormenta generosa y revitalizadora. La tierra, antes agrietada y desolada, cobró vida, se llenó de vitalidad nuevamente. El pueblo, asombrado, presenciaba el poder de la fe y la intervención divina materializándose ante sus ojos. Los cultivos, plantados con esperanza y regados con constancia, florecieron en una abundancia inusitada. La comunidad experimentó una bendición que trascendía todas las predicciones y deseos. A través de este maravilloso desenlace, Lucas impartió una lección invaluable a sus vecinos. No importa cuán desoladora sea la situación, la fe en Dios puede desafiar cualquier adversidad. Al confiar en Él y actuar conforme a esa confianza, se desatan los potenciales para los milagros. Desde aquel día, el pueblo nunca volvió a cuestionar el poder de la fe. Aprendieron que la fe no solo reside en creer, sino también en actuar conforme a esa creencia. Lucas, a través de su convicción y fortaleza, se erigió como un faro de esperanza e inspiración para todos, recordándoles que cuando confiamos en Dios y nos aferramos a nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros, Él siempre nos guiará hacia la luz.
La leyenda de Lucas y el pueblo sediento se ha transmitido de generación en generación, sirviendo como un perpetuo recordatorio de la importancia de la fe inquebrantable y la confianza absoluta en Dios. Así, el resonante poder de la fe ha seguido impactando vidas y moldeando corazones a través de los siglos. La esencia de este relato nos insta a entender que la verdadera fe trasciende la mera creencia. Se arraiga en una confianza inamovible en Dios y demanda acciones que estén en armonía con esa confianza, incluso cuando las circunstancias parecen hostiles y adversas. La fe se manifiesta como nuestro escudo invulnerable, una protección divina que nos envuelve en momentos de tribulación, permitiéndonos sortear obstáculos que parecen intransitables, convirtiendo cada piedra en el camino en un escalón hacia nuestra ascensión espiritual. Esta fe abre puertas antes invisibles, invitándonos a traspasar los umbrales hacia milagros que habíamos considerado distantes o incluso inalcanzables. Cuando depositamos una confianza sin fisuras en la sabiduría y benevolencia divina y perseveramos en nuestra fe con el corazón imperturbable, Dios, con su amor infinito, nos guía por senderos insospechados y hacia bendiciones que nunca hubiéramos osado soñar. No importa cuán ominoso o tenebroso se proyecte el horizonte, cuántos nubarrones amenacen nuestro cielo personal, la fe emerge como un faro de esperanza, su luz difundiéndose en cada rincón de nuestro ser. Infunde en nosotros una fortaleza que nos permite resistir cualquier tempestad, un poder interno que nos da la valentía para enfrentar los desafíos. Nos otorga la certeza inquebrantable de que Dios está presente en todo momento, en cada suspiro del viento, en cada rayo del sol, en cada gota de lluvia, obrando incansablemente y de formas misteriosas para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 5:7. Porque vivimos por fe, no por vista. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La inteligencia de Birbal. 5 historias que te harán pensar. Bienvenidos a un viaje por el tiempo hasta la antigua India, donde nos encontraremos con Birbal, un astuto y brillante consejero del emperador Akbar. A través de las páginas de la historia, las anécdotas de su ingenio y sabiduría han encantado a generaciones. Aquí, he compilado algunas de las más memorables historias de Birbal, cada una con su propia moraleja y lección de vida invaluable. El pozo del granjero y el ingenioso Birbal. Una vez, un hombre vendió su pozo a un granjero. Al día siguiente, cuando el granjero fue a sacar agua del pozo, el hombre no le permitió hacerlo. Le dijo: «Te he vendido el pozo, no el agua. Así es que no puedes sacar agua del pozo». El granjero se puso muy triste y acudió a la corte del emperador. Le describió todo a este y le pidió justicia. El emperador llamó a Birbal y le entregó el caso. Birbal llamó al hombre que había vendido el pozo al granjero. Birbal le preguntó:
¿por qué no le dejas usar el pozo de agua? Tú has vendido el pozo al granjero. Y el hombre respondió: Birbal, he vendido el pozo al granjero, no el agua. No tiene derecho a sacar el agua del pozo. Entonces Birbal sonrió y le dijo: Bien, pero mira, ya que has vendido el pozo a este granjero y afirmas que el agua es tuya, entonces no tienes derecho a mantener tu agua en el pozo del granjero. O pagas un alquiler al granjero para mantener tu agua en su pozo, o la sacas de su pozo inmediatamente. El hombre comprendió que su truco había fallado. Birbal había sido más listo que él. Moraleja de la historia: no intentes hacer trampas. Acabarás pagándolo por muy listo que te creas. El collar de la reina. Una vez, la reina perdió su precioso collar. Después de buscar por todas partes sin éxito, decidió pedirle a Birbal que lo encontrara. Birbal preguntó a todas las sirvientas que habían estado cerca de la reina ese día. Una de las sirvientas le dijo a Birbal que había visto a un hombre que salía del palacio, alrededor del tiempo en el que el collar fue reportado como perdido. Birbal pidió una descripción del hombre y luego fue al mercado y preguntó si alguien había visto a un hombre que coincidiera con esa descripción. Uno de los comerciantes dijo que había visto a un hombre parecido, que había comprado muchas joyas caras y parecía tener mucho dinero. Birbal encontró al hombre y le preguntó de dónde había sacado el dinero para comprar las joyas. El hombre mintió y dijo que había heredado el dinero. Sin embargo, Birbal notó que el hombre estaba nervioso y decidió investigar más. Birbal le pidió al hombre que le mostrara su casa. Cuando llegaron, Birbal notó un montón de tierra recién removida en el jardín del hombre. Ordenó que se desenterrara el montón de tierra y, para sorpresa del hombre, encontraron el collar de la reina. El hombre fue arrestado y el collar fue devuelto a la reina. Birbal fue elogiado por su inteligencia y agudeza una vez más. Moraleja: la verdad siempre sale a la luz y las acciones maliciosas eventualmente se descubren. El árbol de Birbal. Un día, un hombre fue a la corte del emperador Akbar y desafió a Birbal a sembrar un árbol que creciera y floreciera en una semana. Birbal aceptó el desafío y le pidió al hombre que volviera en una semana. Luego, Birbal plantó un mango, que ya estaba floreciendo, en su jardín y lo cuidó muy bien. Una semana después, el hombre volvió y Birbal lo llevó a su jardín y le mostró el árbol de mango que estaba floreciendo. El hombre se sorprendió y le preguntó a Birbal cómo lo había hecho. Birbal respondió: todo es posible en este mundo si trabajamos duro y con paciencia. Este árbol no creció en una semana. Fue plantado hace mucho tiempo y con mucho cuidado y paciencia floreció. Así es que lo que ves hoy es el resultado de mucho tiempo y esfuerzo, no de una semana. El hombre quedó impresionado con la sabiduría de Birbal y prometió nunca desafiar su inteligencia de nuevo. Moraleja: no hay atajos para el éxito. Se necesita tiempo, esfuerzo y paciencia para lograr algo valioso. El desafío del alfabeto. Un día, un erudito se presentó en la corte del emperador Akbar y desafió a Birbal a un duelo de palabras. El erudito afirmó que podría hacer un poema con cada letra del alfabeto en el que la primera palabra de cada línea comenzara con cada letra del alfabeto. El erudito fue el primero en probar su talento y recitó un poema impresionante que comenzaba con cada letra del alfabeto.
desde la A hasta la Z. La corte quedó asombrada con el talento del erudito y se volvieron hacia Birbal, esperando que igualara la proeza de aquel. Birbal aceptó el desafío y comenzó a recitar su poema. Sin embargo, a diferencia del erudito, no siguió el orden alfabético. En cambio, recitó un poema en el que la primera palabra de cada línea comenzaba con una letra del alfabeto, pero de manera aleatoria. Cuando terminó, el erudito protestó y argumentó que Birbal no había seguido las reglas. Sin embargo, Birbal sonrió y dijo: «En realidad he seguido las reglas. He comenzado cada línea con una letra del alfabeto. El desafío era usar cada letra del alfabeto, no usarlas en orden». La corte estalló en aplausos ante la inteligente respuesta de Birbal. Y la moraleja de esta historia es que siempre se deben entender completamente los términos de un desafío antes de aceptarlo, y que a veces pensar fuera de la caja puede llevarnos al éxito. Birbal y el mago. Un día, un famoso mago visitó la corte del emperador Akbar. Había viajado por muchos reinos, deslumbrando a la gente con sus trucos de magia. Al llegar a la corte, el mago declaró que podía hacer desaparecer cualquier cosa. Akbar, intrigado por la afirmación del mago, le pidió que demostrara sus habilidades. El mago accedió y, con un golpe de su varita, hizo desaparecer un jarrón. Akbar y los miembros de la corte estaban asombrados y aplaudieron al mago. Luego, Birbal intervino y le pidió al mago que demostrara su habilidad una vez más. Birbal señaló a un elefante y le pidió al mago que lo hiciera desaparecer. El mago, aunque sorprendido por la petición, accedió y comenzó a prepararse para el truco. Sin embargo, Birbal interrumpió y dijo: «Por favor, haga desaparecer al elefante, pero sin cubrirlo con ninguna tela ni hacer ningún gesto con su varita. Simplemente hágalo desaparecer a plena vista». El mago se quedó desconcertado. No podía realizar el truco sin sus usuales métodos de distracción. La corte estalló en risas y el mago, avergonzado, tuvo que admitir que no podía hacerlo. Birbal entonces le dijo: «La verdadera magia no reside en los trucos y las ilusiones, sino en la habilidad para enfrentar desafíos y buscar soluciones». La moraleja de esta historia es que no debemos creer todo lo que vemos y siempre debemos cuestionar lo que nos parece increíble. Así, concluimos nuestro viaje a través de estas increíbles historias de Birbal, un testamento al ingenio y la sabiduría humana. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo de cada historia, al igual que los ciudadanos del antiguo imperio Mughal lo hicieron con Birbal. Estas narrativas son un recordatorio constante de que siempre debemos esforzarnos por la sabiduría, la honestidad y el pensamiento crítico. Los 3 consejos. Había una vez, en las humildes orillas de un pequeño pueblo, una pareja de jóvenes recién casados cuya vida estaba marcada por la penuria. Un día, el marido, movido por su deseo de brindarle a su esposa una vida mejor, le propuso lo siguiente: «Mi amada, he tomado una decisión. Voy a emprender un viaje en búsqueda de un empleo que nos garantice un futuro más próspero y digno. No puedo predecir cuánto tiempo estaré ausente, pero te pido que durante mi ausencia permanezcas fiel como yo lo seré hacia ti».
Con el vigor de la juventud y una esperanza inquebrantable, el joven viajero recorrió largas distancias a pie hasta que la fortuna le sonrió y encontró a un hacendado que necesitaba ayuda en su extensa propiedad. Se ofreció voluntariamente para el trabajo y su propuesta fue aceptada. Confiado en el valor de su trabajo, propuso un trato a su patrón, que también fue aceptado. Permítame trabajar por el tiempo que considere necesario y, cuando decida que es momento de partir, usted me liberará de mis deberes. No deseo recibir mi salario ahora, sino que prefiero que usted lo acumule en una cuenta de ahorro hasta el día de mi partida. En ese momento, usted me entregará las ganancias que haya obtenido. Con el acuerdo firmemente establecido, el joven trabajó incansablemente durante 2 décadas. 20 años sin vacaciones ni pausas. Transcurrido ese tiempo, se acercó a su patrón y le dijo: «Patrón, deseo cobrar mi salario ahora, ya que he decidido regresar a mi hogar». El patrón asintió y respondió: «Muy bien, cumpliré con nuestro pacto. Sin embargo, antes de hacerlo me gustaría ofrecerte una propuesta alternativa. Puedo darte tu dinero y te vas, o te ofrezco 3 consejos. Pero en ese caso, no recibirás el dinero. Reflexiona estas opciones en la privacidad de tu cuarto y, una vez que hayas tomado la decisión, vuelve y compártela conmigo». El hombre reflexionó intensamente durante 2 días y al finalizar, se dirigió hacia su patrón con decisión. «He optado por los 3 consejos», declaró. Su patrón asintió recordándole una vez más: «Si optas por los consejos, renuncias al dinero que has acumulado». El trabajador, resuelto, insistió: «Sigo optando por los consejos». El patrón, entonces, compartió sus palabras de sabiduría. «Primero, nunca tomes atajos en la vida. Los caminos más cortos y desconocidos pueden acarrear peligros mortales. Segundo, nunca sucumbas a la curiosidad por el mal, ya que tal fascinación puede resultar fatal. Tercero, evita tomar decisiones en momentos de odio o dolor, pues estas pueden llevarte a un arrepentimiento profundo y duradero». Con los consejos impartidos, el patrón entregó al hombre, que ya no era tan joven, 3 panes. 2 de ellos serán para sostener tu viaje y el tercero para compartirlo con tu esposa al llegar a tu hogar. Después de 20 años lejos de su hogar y de la esposa a la que tanto amaba, el hombre emprendió su camino de vuelta. En su primer día de viaje, un transeúnte lo saludó y le preguntó su destino. El hombre respondió: «Voy a un lugar distante, a más de 20 días de camino por esta ruta». El transeúnte le informó acerca de un atajo que reduciría significativamente su viaje. El hombre, tentado por la oportunidad, estaba a punto de seguir el camino sugerido cuando recordó el primer consejo: «Nunca tomes atajos en tu vida. Los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida». Con esta sabiduría resonando en su mente, decidió mantenerse en la ruta original. 2 días después, se enteró por otro viajero que la persona que había tomado el atajo había sido víctima de un violento asalto, siendo golpeado y despojado de todas sus pertenencias. Ese atajo, aparentemente conveniente, había sido una emboscada. La sabiduría del primer consejo se reveló en su totalidad. Tras varios días más de viaje, exhausto y anhelante de descanso, el hombre encontró una posada a la vera de la carretera. Aunque era tarde en la noche y todo parecía en calma, una mujer de gesto adusto le abrió la puerta y lo alojó.
Tan agotado estaba que pagó la tarifa diaria sin formular preguntas y, tras un baño reparador, se retiró a dormir. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por un grito escalofriante que le despertó de un sobresalto. Alarmado, se dispuso a investigar el origen del terrorífico sonido, pero en la puerta de su habitación recordó el segundo consejo de su patrón: nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Decidió entonces ignorar el perturbador grito y volvió a su lecho. Al amanecer, durante el desayuno, el dueño de la posada le preguntó si había escuchado el grito. El hombre asintió, pero cuando se le cuestionó si no le había surgido curiosidad, negó. El dueño de la posada, asombrado, le informó que había tenido suerte, pues la posada era acosada por las noches por una mujer con crisis de locura que lanzaba gritos horrendos y mataba a cualquier huésped que saliera a investigar. Continuó el hombre su viaje, cada vez más ansioso por reencontrarse con su hogar y su esposa. Tras largos días y noches de caminata, al atardecer, divisó el humo de la chimenea de su pequeña casa entre los árboles. Mientras se acercaba, vio la silueta de su esposa en el jardín. Pero, al acercarse, notó que no estaba sola. Un hombre descansaba junto a ella, mientras la mujer acariciaba su pelo. La visión de esta escena llenó su corazón de amargura y celos, y decidió correr hacia ellos, dispuesto a desatar su ira. Sin embargo, en su apresuramiento recordó el tercer consejo: nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces, detuvo sus pasos, consumido por el conflicto interno, y decidió pasar la noche allí mismo. Se prometió que al amanecer, con la mente despejada por el sueño, tomaría una decisión. A la luz de la mañana, tras largas horas de introspección, resolvió: no asesinaré a mi esposa ni al hombre. Regresaré con el patrón y le pediré que me reincorpore. Pero antes, debo decirle a mi esposa que siempre he sido leal a ella. Con firme determinación, se acercó a la puerta de la casa y llamó. Cuando su esposa abrió la puerta y lo reconoció, se arrojó a su cuello, abrazándolo con cariño. Él trató de apartarla, pero fue inútil. Con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: yo siempre fui leal a ti, pero tú me traicionaste. Ella, aterrada, replicó: Nunca te he traicionado. Te esperé durante 20 años. Él entonces preguntó acerca del hombre que ella había estado acariciando la tarde anterior. Con ternura, ella respondió: ese hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Ahora él tiene 20 años. El marido, conmovido por la revelación, entró en la casa, conoció a su hijo y lo abrazó. Le relató toda su historia, y mientras su esposa preparaba la cena, se sentaron juntos para compartir el último pan, el que el patrón había enviado para la esposa. Entre lágrimas de emoción, tomó el pan y se dio cuenta de que era muy pesado. Extrañado, partió el pan y, al abrirlo, encontró 3 pequeños lingotes de oro, 10 diamantes y 2 rubíes. El fruto de sus 20 años de dedicación y trabajo. Proverbios 19:20. Escucha consejos y acepta instrucciones, y acabarás siendo sabio. Soy de Dios.
Qué difícil es decir adiós. Existe un antiguo adagio que afirma que aquel que entrega todo de sí mismo nunca retorna pleno. Si alguna vez has entregado tu corazón de manera absoluta a alguien, habrás experimentado que, cuando esa persona se desvanece de tu vida, deja un vacío. Como si una porción esencial de tu existencia hubiese sido arrancada, desapareciendo irrevocablemente. Sin duda, es una sensación de vacío que únicamente el bálsamo del tiempo puede comenzar a curar. Reconocer la agonía de una despedida cuando tu corazón anhela permanecer es una vivencia desgarradora. Por eso, quiero compartir contigo un pensamiento vital. Todos somos criaturas intrínsecamente emocionales. No podemos evadir sentir emociones. Sin embargo, sí tenemos el control sobre su duración e intensidad. Nuestras emociones son inevitables, pero lo que decidimos hacer con ellas es una elección consciente. Y esto se puede lograr mediante la inteligencia emocional. Un individuo con una inteligencia emocional tiene plena conciencia de sus fortalezas y debilidades. Han aprendido a escuchar y a comprender a los demás con una cualidad preciosa y cada vez más escasa: empatía. La empatía es una necesidad vital en un mundo donde a menudo escasea. A pesar de su dolor y el sufrimiento por la pérdida de alguien muy querido, una persona con inteligencia emocional tiene confianza en el futuro, sabiendo que el tiempo curará todas las heridas. Y eso es precisamente lo que deseo para ti: que puedas cultivar esta habilidad en tu vida y enfrentar con sabiduría los momentos más difíciles de tu existencia. Debemos aceptar que no podemos revertir la muerte de una persona a la que amamos profundamente. Solo podemos aceptar esa pérdida. Del mismo modo, ante una ruptura de pareja, aunque la situación pueda ser diferente, también es crucial aceptarla, ser realistas y buscar formas de manejar esa emoción que nos embarga. En tus relaciones de pareja, con amigos y familia, siempre debe haber un límite en la entrega para prevenir la dependencia emocional. Una relación dependiente implica la entrega del alma a cambio de una falsa sensación de placer y seguridad. El apego es un vínculo excesivo como un objeto, una idea o una persona que se fundamenta en creencias completamente erróneas, que es permanente, que te hará feliz, que te proporcionará seguridad y que le dará sentido a tu vida. Si vives en un vínculo de este tipo, nunca estarás preparado para la pérdida y no aceptarás que la otra persona se aleje, que la relación termine o que la situación cambie, porque la pérdida te hará sentirte vacío y te hará sentir sin rumbo. Te sentirás completamente solo o sola. Y lo peor de todo, el apego corroe, te hace infeliz, te impide que tengas respeto por ti mismo, por tus valores. Tienes miedo a perder lo que deseas y pierdes la alegría porque inviertes todos tus recursos y toda tu energía en la otra persona, descuidando completamente tu vida, olvidándote de lo que realmente te gusta hacer. Y lo más triste de todo esto es que también te olvidas de ti. Por eso, la clave es aprender a soltar a tiempo. Es aprender a dejar ir, aprender a soltar. A lo largo de tu vida, tu capacidad para dar y ser generoso forma parte de tu humanidad. Sin embargo,
es importante manejar las herramientas necesarias para gestionar esas pérdidas. Pero tienes que hacerlo con sabiduría y aceptar que los cambios forman parte de la vida y de los procesos. Decir adiós a una persona, a un trabajo, a una relación, no es nada fácil. Yo sé que es algo realmente muy difícil. Es una acción a la que nos enfrentamos continuamente en nuestra vida y es importante afrontar esos momentos con valentía, pero sobre todo con mucha inteligencia. Esa habilidad es necesaria para evitar un sufrimiento excesivo, una sensación de pérdida que nos afecte negativamente para siempre. Por eso, acepta. No resignación. Pero nada te hace perder más energía que resistir y pelear contra la situación que no puedes cambiar. Por eso, por favor, permítete sentir. Llora, siente, deja salir tu dolor. Quizás no me creas, pero todavía hay muchas personas que se avergüenzan de llorar. Aún hay muchas personas que reprimen sus sentimientos, sus palabras, sus emociones, su dolor. Sin embargo, para dejar ir, para poder soltar a alguien o poder soltar tu pasado, es importante dejar salir todo el dolor. Y si es necesario llorar para que eso suceda, entonces llora. Y llora todo lo que sea necesario, pero hazlo sin aislarte. Habla con tus amigos, cuéntales cómo te sientes, pero también escucha sus consejos. Aprende a escucharlos. No lo tomes personal. Pero muchas veces, cuando estamos sumergidos en el dolor, nos cuesta tanto trabajo ver las cosas con claridad. Por eso, tómate un espacio, tómate un tiempo para hacerlo. No tienes ninguna prisa para sanar esas heridas que llevan su tiempo. Así que ten calma. Pero tarde o temprano, tienes que comenzar a hacer algo. Por eso, enfócate en ti. Por una vez, es importante ser un poco egoísta y dedicar un buen rato a mirar en tu interior y verte a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo estás por dentro? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás triste? ¿Estás deshecha? Pero tienes que hacerlo sin que eso se traduzca en un cargo de conciencia negativo. Tienes que aprender a mirarte sin sentir culpa. Date el tiempo de observarte. Date el tiempo de preguntarte qué es lo que te gusta, qué tienes ganas de hacer, en qué eres bueno. ¿Qué es algo que siempre has querido hacer y aún no te has atrevido a intentarlo? Pensar en tus necesidades y en lo que realmente te importa, más allá de esa persona o situación que debes dejar ir, te aseguro que te dará mucha seguridad y confianza en ti. Nosotros, los humanos, sin excepción alguna, somos criaturas emocionales. No podemos evitar sentir, pero sí decidir cómo gestionar nuestras emociones, en su duración y en su intensidad. A través de la inteligencia emocional, uno adquiere el don de identificar sus fortalezas y debilidades, de entender a los demás con empatía, ese preciado bien escaso en nuestra era. Y aunque a veces nos vemos sumidos en la tristeza o el sufrimiento de una pérdida, la fe en el futuro y la certeza de que el tiempo sanará las heridas es lo que más debemos desear. Espero que puedas desarrollar estas habilidades y así enfrentar los momentos más sombríos de tu vida con sabiduría y coraje.
Es cierto que ante el fallecimiento de un ser amado, nuestras manos están atadas. Pero ante una ruptura de pareja, es crucial aceptar la realidad, ser realistas y buscar la manera de gestionar ese mar de emociones que nos inunda. No permitas que te ahogues en todo eso. Dedícate un tiempo a ti mismo, sin sentirte culpable. Reflexiona sobre lo que te gusta, sobre lo que siempre has querido hacer y aún no te has atrevido. Cuidarte a ti mismo o a ti misma es primordial. Si tienes ganas de viajar, hazlo. Romperás con el ciclo de dolor y verás las cosas desde una nueva perspectiva. Deja de sabotearte a ti mismo o a ti misma. Abraza las nuevas oportunidades y retos de la vida. Recuerda, a veces decir adiós es un acto de crecimiento. En el horizonte, alguien te observa con cariño. Esa persona ha intentado guiarte de muchas maneras, pero quizás no estabas preparado para escuchar. Ahora, siente la alegría al saber que has escuchado lo que tanto necesitabas. Por eso, aunque hoy no quieras partir, tendrás que hacerlo, incluso con todo el temor del mundo sobre tus hombros. Te prometo que a pesar de todo lo malo que sientas, si lo intentas, todo saldrá bien. Gracias por escucharme, por ser parte de este video. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, por favor, házmelo saber en los comentarios. Tu libertad y bienestar siempre serán la señal de que vale la pena continuar. Y finalmente, quiero que escuches un versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo se enfoca en la idea de que, aunque enfrentemos pérdidas y desafíos, todo puede ser utilizado para nuestro bien y crecimiento si mantenemos nuestra fe y amor en Dios. Soy de Dios. Si alguna vez te encuentras en el abismo de la desesperación, presta atención a esto. Estás al borde del precipicio de la existencia. Poco a poco, te estás perdiendo en un mar de desesperación, sintiéndote cada vez más desconocido y vacío. La vitalidad que una vez te definió, ahora es apenas una sombra. Y sin darte cuenta, te encuentras en una encrucijada donde el sentido de la vida parece desvanecerse. Es difícil, lo entiendo. Cada vez te sientes más agotado o agotada, más desesperado, más intranquila. Permíteme decirte algo. No eres la única persona que está así. Es más común de lo que crees. La falta de deseo de vivir, el anhelo de nada, son síntomas de una enfermedad llamada depresión.
un trastorno que actualmente afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. No estás solo. ¿Sabes? Yo también he estado allí, en ese mismo abismo. He perdido mis deseos de vivir, de disfrutar las cosas que una vez me encantaron. He navegado sin rumbo, me he sentido perdido, sin saber qué será de mi vida. Por eso, el día de hoy, traigo este mensaje para ti. Quiero que sepas que te comprendo, que entiendo todos esos pensamientos que surgen en tu mente, cada duda que se cierne sobre ti. Quiero que sepas que no solo te comprendo, sino que, por encima de todo, quiero que sepas que hay esperanza. Hay una salida que aún no puedes ver, pero créeme, hay una salida. La depresión, aunque sea una montaña alta y temible, puede ser escalada y superada. A lo largo de mi camino aprendí que, aunque parezca que todo está perdido, siempre hay una luz en alguna parte. Siempre hay algo por lo que luchar, siempre hay algo por lo que vivir, siempre. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación me rodeaba, descubrí que al final siempre había algo, por pequeño que fuera, pero había algo que me hacía seguir adelante. Pregúntate, ¿qué es eso en tu vida por lo que valdría la pena luchar? Puede ser un hijo, pueden ser dos, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser una meta, puede ser un sueño, puede ser cualquier cosa. A veces, la recuperación puede parecer un camino largo y tortuoso, pero quiero que sepas que cada paso que das hacia adelante cuenta. Cada esfuerzo que haces por recuperarte tiene valor. Hay recursos disponibles, desde la terapia hasta el apoyo de grupos, desde los cambios de estilo de vida hasta los tratamientos médicos. También hay ayuda en internet, como este video. Todo esto puede ayudarte en este viaje, así es que por favor, no pierdas la esperanza. Tú eres más fuerte de lo que crees, y aunque a veces pueda parecer imposible, créeme, tienes la capacidad para superar esto y encontrar la paz y el propósito en tu vida nuevamente. Sé que eres una persona agobiada. Si piensas que ya no tienes nada, si ya no tienes ganas de vivir, debes saber que hay causas múltiples a este sentir. Puede ser que el resultado de situaciones estresantes te haya traído aquí, situaciones traumáticas, o incluso la aparición de rasgos de personalidad más susceptibles al estado de ánimo deprimido, como la dependencia, la autocrítica o el pesimismo. También puede ser el resultado de una alteración biológica o química en tu cerebro, que afecta la regulación de tu estado de ánimo, o incluso cambios hormonales, o incluso magia, qué sé yo. El punto es que es probable que lo que estás viviendo pueda ser el resultado de alguna enfermedad en tu vida. El punto es que solo tú sabes qué es lo que está causando este sentir, esta falta de deseo de vivir. Solo tú sabes qué fue lo que realmente detonó todo esto. Si estás en una profunda depresión, es normal que tengas pensamientos pesimistas, pero te aseguro que hay formas de superar esto. El ser humano está diseñado para dos funciones básicas: la supervivencia y la continuación de la especie. Esto significa que nuestro organismo, y más específicamente nuestro cerebro, está diseñado para adaptarse y sobrevivir. En nuestra naturaleza está el deseo de vivir. Entonces,
¿Qué puedes hacer si no tienes ganas de vivir? ¿Cómo puedes recuperar ese deseo? No voy a engañarte diciéndote que hay una solución mágica, un truco o una receta secreta para superar los problemas y dificultades que encuentras en tu camino, así, tan fácil. Las soluciones rápidas y fáciles rara vez funcionan, y cada uno de nosotros es único, con nuestras propias fortalezas, debilidades, experiencias y circunstancias. Lo que funciona para algunos puede que no funcione en ti. Sin embargo, eso no significa que estés solo, que estés sola, que tengas que lidiar con todo sin ayuda. De hecho, hay estrategias, acciones y hábitos que puedes adoptar, que han demostrado ser útiles para muchas personas a lo largo del tiempo, que pueden ayudarte a reencontrarte a ti mismo, a redescubrir tu propósito y a iluminar ese camino que puede parecer oscuro y perdido ahora. No son soluciones inmediatas, pero son pasos que, tomados uno a uno, pueden llevarte a un lugar de mayor bienestar y satisfacción personal. Haz algo que te haga sentir bien. Potenciar las emociones positivas es esencial. Algo tan simple como darte una ducha, comer algo que te guste, ponerte ropa que te agrade, darte un masaje, utilizar aromaterapia o incluso sonreír, pueden influir positivamente en tu estado de ánimo. Realiza una actividad que te guste. La activación conductual es una técnica que establece que podemos influir en nuestras emociones y pensamientos a través de nuestras acciones. Elige una actividad que te guste o que te haga sentir bien y hazla. Establece metas claras y realistas. Tener objetivos claros y realistas puede generar en ti una sensación de satisfacción y bienestar. Tener metas te da un propósito y mejora tu autoestima. Cuídate, respétate a ti mismo, tómate tiempo para ti, sé amable contigo, practica el agradecimiento. Valorar lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que no tienes puede cambiar tu perspectiva de la vida. Recuerda que la vida siempre dependerá de cómo la mires. Puedes optar por llorar y lamentarte por los errores cometidos o puedes decidir levantarte, luchar y trabajar por una mejor vida. Tu vida no termina con esta dificultad. Al contrario, es solo un obstáculo más en tu camino, una experiencia más que te ayuda a fortalecerte. Cada fracaso, cada error, no es más que una lección aprendida. Una pista de cómo no hacer las cosas. Solo se necesita coraje para aceptarlo y la determinación para seguir adelante. El dolor, el miedo, las dudas. Estos son todos reales y están presentes en la vida de todos. Pero lo que importa es cómo reaccionas ante ellos. ¿Te dejas consumir por el miedo? ¿Te permites ser dominado por el dolor? ¿Te dejas ahogar en las dudas? ¿O te enfrentas a ellos, te desafías a ti mismo y decides aprender de estas experiencias? Enfrentar estos desafíos es ciertamente complicado y no hay una forma única o correcta de hacerlo. Sin embargo, una actitud que puede resultar beneficiosa es la resiliencia. Resiliencia significa tener la capacidad de recuperarte de las adversidades, de transformar el dolor en motor de impulso, de convertir el miedo en un desafío que superar, de transformar las dudas en oportunidades de aprendizaje. Es importante recordar que la resiliencia no significa evitar el dolor o el sufrimiento, sino aprender a vivir con ellos, adaptarse y eventualmente superarlos. No se irán, siempre estarán ahí en algún lugar de tu memoria. La diferencia es que para entonces no te afectarán. Al final,
La forma en que reaccionamos a los problemas y adversidades define nuestro carácter y nuestra historia de vida. Y recuerda siempre, la fortaleza no viene de una vida sin problemas, sino de la capacidad de superarlos. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Soy de Dios. Diez consejos para vivir una vida mejor. Número 1. Practica la gratitud diariamente. Practicar la gratitud diariamente es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. La gratitud es más que simplemente decir gracias. Es un estado de conciencia que nos permite apreciar las bendiciones y los aspectos positivos de nuestra existencia, por pequeños que sean. Cuando adoptamos la gratitud como una práctica diaria, nos centramos en las abundancias de nuestra vida en lugar de en nuestras carencias. Nos damos cuenta de que, incluso, en los momentos más difíciles siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Al fomentar esta actitud de gratitud, cultivamos una visión más positiva del mundo que nos rodea y nos abrimos a la alegría y a la satisfacción. Cada día es una nueva oportunidad para ser agradecidos, y cada acto de gratitud nos acerca un poco más a la vida que deseamos y merecemos. Por lo tanto, te desafío a que encuentres momentos para agradecer cada día y que observes cómo transforma tu perspectiva y enriquece tu vida. Número 2. Cultiva relaciones positivas. Cultivar relaciones positivas es esencial para enriquecer nuestra vida y potenciar nuestro crecimiento personal. Las relaciones son la esencia de nuestra existencia y la calidad de estas tiene un impacto directo en nuestro bienestar. Las relaciones positivas nos nutren, nos apoyan y nos ayudan a expandirnos. Son la fuente de amor, empatía y comprensión, ingredientes esenciales para una vida plena y significativa. Tener a personas que te aprecien, te valoren y te apoyen en tus metas y sueños puede ser increíblemente edificante y motivador. Pero recuerda, cultivar relaciones positivas también implica ser esa fuente de positividad para otros. Requiere esfuerzo, comprensión y un compromiso constante con la bondad y la consideración mutua. Al invertir en tus relaciones, no solo mejoras tu vida, sino también impactas positivamente en la vida de aquellos que te rodean. Entonces, esfuérzate en tejer lazos que edifiquen, que inspiren y que alegren tu existencia. Número 3. Dedica tiempo a la autorreflexión. La autorreflexión es un viaje profundamente enriquecedor hacia nuestro ser interno. Dedica tiempo a explorar tu mente, tus emociones, tus deseos y tus aspiraciones. Esta práctica nos permite comprendernos mejor y revelar nuestra auténtica esencia. Es una oportunidad para cuestionar nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias y nuestras actitudes, permitiéndonos evolucionar y crecer. El acto de reflexionar nos ayuda a identificar nuestros puntos fuertes y áreas de mejora, así como a analizar nuestras reacciones y comportamientos. Es un espacio sagrado para aprender de nuestros errores, perdonar nuestras fallas y celebrar nuestras victorias. En la paz y quietud de la reflexión, encontramos claridad y sabiduría. Nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos emergen y nos guían hacia la autenticidad y la realización personal. Así, la autorreflexión se convierte en un faro luminoso, iluminando nuestro camino hacia una vida mejor.
Número 4. Aprende algo nuevo cada día. El aprendizaje es una aventura infinita que agudiza nuestra mente, expande nuestra perspectiva y enriquece nuestro ser. Cada nuevo conocimiento que adquirimos nos lleva un paso más cerca de nuestra mejor versión. Adopta el hábito de aprender algo nuevo cada día. Este consejo no se trata solo de adquirir información, sino de mantener una mentalidad de crecimiento y apertura que te permita apreciar las lecciones ocultas en las experiencias cotidianas. El aprendizaje diario puede tomar muchas formas. Quizás una de ellas es este video, que te hace ver el mundo de una manera diferente. O una conversación que te introduzca a un nuevo punto de vista. O una habilidad que nunca pensaste que podrías dominar. Cada nueva idea, cada fragmento de sabiduría, cada destello de inspiración, son pequeñas semillas de conocimiento que, con el tiempo, crecen y florecen en la rica tierra de tu mente. Así que no pierdas la oportunidad de aprender. Haz de cada día una exploración de lo desconocido, una celebración de la curiosidad y un homenaje al asombroso viaje del aprendizaje. Tu futuro te lo agradecerá. Número 5. Descansa y duerme lo suficiente. Un descanso adecuado y un sueño reparador son dos de los pilares más fundamentales de una vida plena y saludable. Aunque vivimos en un mundo que celebra constantemente el hacer y la productividad, es vital recordar la importancia del ser y el recargar. El descanso y el sueño no son meros actos de inactividad. Son el tiempo que tu cuerpo y tu mente necesitan para rejuvenecer, curar y prepararse para los desafíos del día siguiente. Cada hora de sueño es una oportunidad para tu cerebro de consolidar recuerdos, aprender nuevas habilidades y procesar las emociones del día. Entonces, haz del descanso y del sueño una prioridad. Escucha las señales de tu cuerpo y honra su necesidad de pausa y recuperación. Trata cada noche de sueño no como un lujo, sino como un acto esencial de autocuidado. Porque al cuidar de ti mismo, te estás equipando para vivir tu vida al máximo, con energía, claridad y alegría. Recuerda, una vida bien descansada es una vida bien vivida. Número 6. Establece metas claras y realistas. Establecer metas claras y realistas es como dibujar un mapa que te dirige hacia tus sueños. Cada objetivo bien definido es una señal en el camino que te ayuda a navegar hacia la vida que deseas. No solo es un recordatorio constante de lo que estás trabajando para lograr, sino que también proporcionan el impulso necesario para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Las metas claras aportan enfoque y dirección a tu vida, garantizando que cada paso que tomes te acerque a donde quieres estar. Mientras que los objetivos realistas te permiten mantener la confianza y la motivación, ya que proporcionan una sensación gratificante de logro con cada pequeño hito que alcanzas. Establece tus metas con claridad, haciéndolas específicas, medibles y significativas para ti. Asegúrate de que sean realistas, desafiantes pero alcanzables. Recuerda, no se trata de perseguir la perfección, sino de fomentar el crecimiento y la mejora continua. Tus metas deben ser un reflejo de tus aspiraciones, no de tus miedos. Mantén la mirada puesta en ellas, pero deja espacio para la flexibilidad y la adaptabilidad. Al final, se trata de tu viaje personal hacia una vida mejor, y tú eres el mejor guía que podrías tener. Número 7. Siempre busca crecer y mejorar personalmente. La búsqueda continua de crecimiento y mejoramiento personal es un camino poderoso hacia una vida más satisfactoria. Este viaje, lleno de autodescubrimiento y aprendizaje, te permite descubrir tus fortalezas, superar tus debilidades y liberar tu potencial para ser la mejor versión de ti mismo. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, adquirir una nueva habilidad,
mejorar un hábito o simplemente cambiar la forma en que ves y te enfrentas al mundo. El crecimiento personal no se trata de compararte con los demás, sino de desafiarte a ti mismo para convertirte en alguien mejor que ayer. Al abrazar la mentalidad de crecimiento, aceptas que siempre hay espacio para mejorar. No importa lo mucho que hayas logrado, siempre hay algo más que aprender, una nueva perspectiva que adoptar, una nueva habilidad que adquirir. Esto no solo te mantiene enérgico y entusiasmado por la vida, sino que también te ayuda a adaptarte a los cambios y superar los desafíos. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Así que mantén siempre viva la llama de la curiosidad. Mantén tu mente abierta y tu corazón dispuesto. Y toma cada paso en tu camino con la determinación de crecer y mejorar. Número 8. Contribuye y sirve a tu comunidad. Servir y contribuir a tu comunidad es una forma significativa de añadir valor a la vida y también a la vida de quienes te rodean. Cada pequeño gesto, cada acto de bondad, cada momento dedicado a ayudar a los demás, es una semilla plantada para un mundo mejor. La contribución a la comunidad puede tomar muchas formas, desde el voluntariado en una organización local hasta la participación en iniciativas de limpieza del barrio, o simplemente ayudar a un vecino en necesidad. Cada acto de servicio fortalece tu conexión con la comunidad, te brinda un profundo sentido de pertinencia y mejora tu bienestar emocional. Además, la contribución a la comunidad puede proporcionarte un sentido de propósito y realización. Al ayudar a otros, te elevas a ti mismo. Las experiencias compartidas y el impacto positivo que generas te permiten vivir de una manera más significativa, alimentando tu espíritu con la gratitud y la alegría de dar. Servir a tu comunidad te recuerda que eres parte de algo más grande que tú mismo. En este entramado de relaciones e interacciones, cada acción cuenta. Así que te animo a que salgas y encuentres tu propia manera de marcar la diferencia. Tu comunidad te necesita y tú necesitas a tu comunidad. Número 9. Aprecia la belleza en las cosas pequeñas. La belleza está en todas partes y, a menudo, en los lugares más insospechados. La habilidad para apreciarla en las cosas pequeñas nos ofrece una rica fuente de alegría y maravilla en nuestro día a día. ¿Has notado cómo un rayo de sol ilumina una habitación? ¿Cómo los colores del atardecer pintan el cielo? ¿O cómo el aroma de una taza de café puede ser reconfortante en una mañana fría? Esos pequeños detalles tienen el potencial de llenar nuestro día de felicidad y plenitud, si aprendemos a apreciarlos. Al prestar atención a las pequeñas cosas, nos volvemos conscientes del flujo de la vida y aprendemos a valorar el presente. Además, nos permite escapar de la agitación de la vida cotidiana y conectarnos con el asombro y la gratitud. Por lo tanto, te invito a que empieces a observar y disfrutar de la belleza en las pequeñas cosas. Tómate el tiempo para sentir el viento en tu rostro, para saborear cada bocado de tu comida favorita, para escuchar el canto de los pájaros o para observar una flor floreciendo. La vida está llena de maravillas esperando a ser descubiertas y, en esta búsqueda, encontrarás un camino hacia la felicidad y la satisfacción personal. Número 10. Rodéate de las personas que te inspiren. Las personas con las que eliges rodearte juegan un papel fundamental en tu vida. Pueden influir en tu energía, tu perspectiva e incluso los límites de tus sueños. Por eso es vital elegir a aquellos que te inspiren y te animen a ser la mejor versión de ti mismo. Cuando te rodeas de personas inspiradoras, su visión y determinación se contagian. Son individuos que te retan a soñar más grande, que te motivan a superar tus propios límites y que te animan a seguir adelante en los momentos difíciles. Ellos no solo creen en tus capacidades, sino que también te ayudan a creer en ti mismo.
Estas personas pueden ser amigos, mentores, figuras públicas o hasta héroes literarios. No importa quiénes sean, lo importante es que te llenen de energía, que te inspiren a crecer y que aporten positividad en tu vida. Al rodearte de personas inspiradoras, es como si siempre tuvieras un faro en tu camino, ayudándote a navegar y manteniéndote firme en tus objetivos. Y recuerda, mientras buscas a personas que te inspiren, aspira también a ser una inspiración para los demás. Porque no hay nada más gratificante que crecer juntos en el viaje de la vida. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique, más te va a molestar. Muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, te sorprenderías, ¿no? ¿Cómo que no cuide a mi familia?, dirás. Si es mi familia. Sí, pero tu familia está segura. Nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien, por ahí va mi ex hijo o ahí va mi ex padre? Seguramente que no. Pero sí habrás escuchado a alguien decir, ahí va mi ex esposo o ahí está mi exnovia. Tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay ni puede haber ex. Ellos son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre. Por mucho tiempo que tarden en escribirse, en verse o hablarse, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres o ella era mi madre o era mi hermano. No. Ellos fueron, son y serán tus padres, tus hermanos, tu familia, para siempre. Bien. Sin embargo, hay otro amor. El de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo. El uno por el otro. Si te alejas de tus padres y tus hermanos por muchos años, cuando regreses, ellos van a estar ahí esperándote con los brazos abiertos, para abrazarte y quizás llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. Pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás que encuentras. Y es que la encuentras. Yo puedo llamar a mis padres o a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente, eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente. Y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos,
pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. El tren de la vida. La vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables y también profundas tristezas. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegarán nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores. De las personas que toman este tren, habrán los que lo hagan como un simple paseo. Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, especialmente aquellos que son muy queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos hasta ellos. Pero lamentablemente, ya no podremos sentarnos a su lado, pues quizás habrá otra persona ocupando el asiento. No importa, el viaje se hace de este modo, lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible, tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo que tengan de mejor. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, ya que nosotros también muchas veces vamos a titubear, y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación vamos a bajar, mucho menos dónde se bajarán nuestros compañeros y ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos amigos de los que me hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren llamado vida sea tranquila, que haya valido la pena,
que hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. Vive la vida al máximo. Disfruta cada momento. Olvida lo que piensan los demás y haz lo que te haga feliz. No te preocupes por ser perfecto. Solo trata de ser feliz. Recuerda siempre que eres único y valioso. Y no te conformes con ser el número 2 en la vida de alguien. Ámate a ti mismo y no permitas que nada te robe la felicidad. Levántate cada día con una sonrisa y no le pidas permiso a nadie para ser feliz. No importa lo que digan los demás, enfócate en lo que tienes, en lo que eres y en lo que está a tu alrededor. Vive la vida a tu manera, ignorando a quienes te critican y disfrutando con quienes realmente te importan. Ten siempre presente que lo mejor está por venir y que tú tienes el poder de conseguirlo. Rodéate de personas interesantes, que te aporten algo positivo y que valoren tu presencia en sus vidas. No pierdas el tiempo en lugares donde no te quieren, porque tú mereces algo mejor. Vive en el presente, disfruta cada momento como si fuera el último y no te detengas en el pasado. Aprende de tus errores, crece como persona y sigue adelante con la frente en alto. Si algo no te hace feliz, aléjate de ello y busca lo que realmente te haga sentir bien. Recuerda que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. Sonríe más, quéjate menos, disfruta de los momentos especiales y agradece todo lo que tienes. No temas equivocarte, porque eso forma parte del aprendizaje. Escucha los consejos de quienes te quieren bien, pero no te tomes en serio ni los halagos ni los insultos. Busca siempre soluciones. Sé paciente contigo mismo y con los demás. Y sobre todo, ama con libertad e independencia. Escucha sin atacar, habla sin ofender y observa lo que hacen los demás en realidad, no lo que prometen. No te rindas nunca. Todo llega a su debido tiempo y si mantienes una actitud positiva y optimista, conseguirás todo lo que te propongas. Vive la vida sin aparentar. Sé único y siempre mantén una sonrisa en el rostro. La vida es maravillosa. Disfrútala al máximo. Agradece a todo lo que se aleje de tu vida, porque cada experiencia te hace más fuerte y sabio. Recuerda que el físico atrae, pero no es lo que te hace quedarte. No pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona, porque la verdadera felicidad viene de adentro. Cuida a las personas que te importen y muestra tu cariño y gratitud por ellas. Si algo te hace feliz y no lastima a nadie, no dejes de hacerlo nunca. Si algo llega a tu vida, dale la bienvenida. Y si se va, deséale lo mejor. Tu objetivo hoy debe ser mejor que ayer, no mejor que nadie más. Que tu único vicio sea salir adelante. Existen 3 habilidades que te harán feliz. La habilidad para alejarte cuando sea necesario, la habilidad para pedir ayuda y la habilidad para seguir intentándolo incluso después de fracasar. Recuerda que lo más importante es tu paz. Y después, lo demás. Si algo no pudo ser ayer, agradece porque hoy será mucho mejor. Y si no es así, quizás mañana lo sea.
Trata de ser para otra persona ese apoyo que un día tú necesitaste y te faltó. Si algo te hace feliz, aumenta la dosis, ya sea en amores o en relaciones personales. Trata de alumbrar en vez de deslumbrar. La meta es ser auténtico, no aparentar. Mejor tener historias que contar que cosas para mostrar. No esperes nada de nadie para ser feliz. Espera todo de ti. Acepta y disfruta de cada momento de este día, porque cada uno de ellos es único e irrepetible. Si luchas por llegar arriba, no maltrates a nadie, porque si caes volverás a encontrártelos. Quédate donde sientas paz, donde te motiven, donde sonrías, donde vivas y donde seas feliz. No te fijes en las preocupaciones. Disfruta de las bendiciones para no tener decepciones. No te hagas ilusiones. Y al final quédate donde te sientas en paz. Recuerda que a algunos le llaman suerte, pero a algunos más le llaman disciplina, voluntad y constancia. Si algo te sale del corazón, hazlo aunque te asuste. Dile que sí a todo lo que te sume y verás cómo la vida te recompensa con momentos llenos de felicidad y bienestar. Si te gusta algo, no le pidas permiso a nadie más que a tu corazón. No te preocupes por aquellos que te odian. Preocúpate por los que fingen quererte. Cuando estés nervioso, enojado o negativo, simplemente quédate en silencio y trata de sentirte bien contigo mismo, porque pasarás toda tu vida contigo. Deja huella en la vida, pero sin pisar a nadie. Agradece todo lo que se alejó de tu vida, porque cada experiencia te hace más fuerte y sabio. No te ilusiones demasiado y tendrás menos decepciones. Lo que no te hace bien, no te hace falta. Quédate con quien solo tenga 5 minutos y se quede 10, donde te sientas libre de mostrar tus defectos sin que te critiquen y se burlen de ti. Ahí es donde puedes dejar ir y dejar llegar. Busca respeto, no atención, porque lo primero dura mucho más. Vive y aprovecha los momentos antes de que se conviertan en recuerdos. Algunas personas viven felices con menos de lo que tú tienes. Así que aprecia lo que ya tienes y acostúmbrate a luchar por ti, a complacerte, perdonarte, vivir en paz y ser feliz. Mereces todo lo que siempre soñaste, lo que deseas y por lo que siempre luchaste. Más amor y menos orgullo, porque la vida es demasiado corta como para vivirla con resentimientos. Quizás el mejor plan sea no tener ningún plan, agradecer lo que venga y disfrutar lo que nos regala la vida. Hoy solo sé feliz con lo que tengas, porque tienes suficiente y lo más importante, tienes vida. Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y comenzar una nueva historia. Deja de pensar en lo que te haga falta y aprecia lo que ya tienes. No hay peor pobreza que no tener tiempo para disfrutar de lo que se tiene. No se trata de tener lo mejor de todo, sino de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Si no sabes bien lo que quieres, puedes perder lo que ya tienes. Mejor callar y no arriesgarte a que no se te dé. Y librarte del qué dirán para ser un poco más feliz. Trata de ser una persona buena, pero no pierdas tu tiempo tratando de demostrarlo a nadie. Tienes 2 opciones: vivir anhelando lo que te falta o vivir feliz con lo que ya tienes. El secreto es no odiar a nadie y no amar a cualquiera. Así de simple. Lo mejor para defenderse es una sonrisa, para atacar el silencio y para vencer la indiferencia. El secreto para ser feliz es escuchar más música que chismes. Cada minuto de tu vida es un milagro que no se repite, así es que disfrútalo. Es una razón para ser feliz. No cargues con el pasado, con culpas, con problemas de los demás, con negatividad o con miedo al que dirán. Nada de eso lo necesitas para ser feliz.
Valora lo que tienes para que no pierdas lo que ya tienes. En el momento en que dejas de pensar en lo que puede pasar, comenzarás a disfrutar de lo que está pasando. Si quieres ser feliz, acostúmbrate a admirar y no a envidiar. Si algo te quita tu paz, olvídalo, porque es demasiado caro. Cuidado, porque se te puede ir la vida que tienes deseando lo que quieres, pero que nunca tendrás. Borra de tu vida todo lo que te borre la sonrisa. No esperes un momento especial para ser feliz. Sé feliz y los momentos especiales vendrán solos. El secreto para ser feliz es ignorar lo que no vale la pena. Vive no para impresionar a nadie ni para alardear de la vida. Vive para ser feliz. Sé el primero en pedir disculpas. Sé el primero en perdonar. Sé el primero en olvidar. Y serás el primero en ser feliz. Si puedes ver, oír, tocar, sentir, reír y amar, eres una persona afortunada. ¿Qué más necesitas para ser feliz? Vivir no es solo respirar, es soñar y luchar por hacer tus sueños realidad. A veces, cuando menos lo esperas, llega el momento perfecto. Aprovéchalo. Lo que hagas tiene que gustarte a ti, interesarte a ti, hacerte feliz a ti, porque tu vida nadie la va a vivir por ti. Vive el día de hoy, un día a la vez, sin ayer ni mañana, solo un día a la vez. Ser feliz no es un derecho, es una obligación con nosotros mismos. Es levantarnos cada día con un propósito, de sentir verdadera pasión por lo que hacemos. Es tener un corazón agradecido y una mente en paz. Ya tienes contigo todo lo que necesitabas para ser feliz. Tus sueños, tus palabras. Solo pon en marcha tus acciones. Y no olvides disfrutar hoy, cada minuto de tu vida, cada instante. Y piensa que es un regalo de la vida. Aprovéchalo. Soy de Dios. El genio y el zapatero. La verdadera riqueza. Había una vez un genio con poderes mágicos que, disfrazado de mendigo, decidió poner a prueba el corazón de las personas en un pequeño pueblo. Así, con su ropa harapienta y semblante cansado, llegó a la humilde casa de un zapatero y le suplicó: «Hermano, no tengo ni una sola moneda, pero mis pies están destrozados de caminar todo el día con estas sandalias rotas. ¿No podrías arreglármelas?». El zapatero lo miró con recelo y le respondió: «Yo también soy pobre y estoy cansado de que todos vengan pidiéndome favores sin pagar ni una sola moneda». Ante la respuesta del zapatero, el genio decidió revelar su verdadera identidad. Con un destello de luz, recuperó su apariencia original y le ofreció al zapatero la ayuda que necesitase. «¿Podría ser dinero?», preguntó el humilde artesano con los ojos llenos de esperanza. «Sí, te daré 10 millones, pero sería a cambio de tus piernas», propuso el genio. El zapatero, impresionado y desconcertado, dijo: «¿Para qué quiero yo ese dinero si no podría caminar ni desplazarme solo a ningún sitio?». El genio, sonriendo, le hizo otra oferta: «Entonces te daré 100 millones a cambio de tus manos». Pero el zapatero también rechazó esta propuesta. «No podría comer solo, trabajar o jugar con mis hijos». Y cuando el genio le prometió 1.000 millones a cambio de sus ojos, el artesano asustado contestó: «No podría soportar no ver jamás a mi familia y amigos». Entonces,
El genio le dijo con sabiduría: Hermano mío, ¿ves lo afortunado que eres con todo lo que posees y todavía sigues sin darte cuenta de ello? La lección que dejó el genio al zapatero fue profunda y trascendental. A menudo, en nuestra búsqueda de riquezas materiales, olvidamos el valor de las cosas que ya poseemos. Nuestras habilidades, nuestra salud y las relaciones con nuestros seres queridos. Esta historia nos enseña a apreciar lo que tenemos y a no buscar siempre más allá, pues la verdadera riqueza se encuentra en nuestro interior y en la calidad de vida que llevamos junto a quienes amamos. Soy de Dios. El desafío de los 3 toros. La oportunidad perdida en el amor. Esta es la historia de un joven que quería casarse con la hermosa hija de un granjero. Fue a ver a su padre para pedirle permiso para casarse con su hija. El granjero le miró y le dijo: Te permitiré casarte con mi hija, pero tienes que cumplir una condición. Continuó y le dijo la condición: Sal al campo. Voy a soltar 3 toros de uno en uno, y tienes que coger la cola de cualquiera de los 3 toros. Si puedes coger la cola de cualquiera de estos 3 toros, entonces podrás casarte con mi hija. El joven fue al campo y se quedó allí esperando a que soltaran a los toros. Se abrió la puerta del establo y salió uno de los toros. Era muy grande, más grande que cualquier toro que hubiese visto antes. Así que el joven decidió dejar marchar a este toro y esperar al segundo. Así que se puso a un lado y dejó pasar al toro. La siguiente vez el establo se abrió para dejar salir el segundo toro, pero este era más grande e incluso más fiero que el toro anterior. Esta vez de nuevo el chico pensó que tal vez el siguiente podría ser una mejor opción. Así es que se hizo a un lado y dejó pasar al toro. Ahora, la puerta se abrió para el tercero y vino el último toro. El chico sonrió. Era el toro más débil que jamás hubiese visto. Así es que se colocó en posición y se dispuso a enfrentarse al toro para agarrarle la cola. Cuando el debilucho toro pasó corriendo, el hombre saltó al movimiento exacto. Cuando lanzó sus manos para tomarle la cola, para su sorpresa, este toro no tenía cola. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Soy de Dios. El poder de las palabras positivas. Había una vez 2 primos, Tom, de 8 años, y Jim, de 9. En un día soleado, ambos niños decidieron aventurarse y jugar en su parque favorito. A Tom le encantaba trepar a los árboles, mientras que Jim disfrutaba siguiéndolo con sus travesuras. Tom, el más audaz de los dos, escaló un árbol de 9 metros de altura y se balanceaba alegremente de una rama. Jim, aunque un poco cauteloso, estaba colgado de una rama de 3 metros. Los padres de ambos niños estaban en el parque y notaron la escalada de sus hijos, sintiendo una oleada de preocupación al ver la altura a la que se encontraban. Se acercaron al árbol. En ese instante, una ráfaga de viento sacudió el árbol, haciendo que se balanceara con fuerza. Desde el suelo, el padre de Tom gritó con voz firme: «Tom,
agárrate fuerte. Casi simultáneamente, la madre de Jim exclamó con temor: Jim, no te caigas. En el siguiente instante, Jim cayó del árbol. Afortunadamente, solo con leves heridas. Tom, por otro lado, logró mantener su agarre hasta que el viento se calmó y luego bajó con seguridad. Más tarde, en casa, la madre de Jim se dirigió al padre de Tom, desconcertada. Tom y Jim estaban en la misma situación. ¿Por qué solo Jim cayó? El padre de Tom sonrió con comprensión y explicó: Cuando el viento sopló, tú le dijiste a Jim: no te caigas. Para entender esta instrucción, Jim tuvo que visualizar primero la caída antes de intentar evitarla. En cambio, cuando le dije a Tom que se agarrara fuerte, la imagen que le vino a la mente fue él mismo aferrándose a la rama. De esta manera, la madre de Jim comprendió el impacto de las palabras positivas contra las negativas. Moraleja: las palabras positivas tienen un impacto más poderoso y efectivo que las negativas. Para cambiar un mal hábito, debemos cultivar uno bueno. Al hacerlo, notaremos una mejora de nuestras vidas y nos sentiremos más positivos. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Soy de Dios. La conquista de la fiera, el poder del amor y la paciencia. Érase una vez una pareja que vivía en el campo. El marido era un alma gemela muy cariñosa antes de irse a la guerra, pero desde que volvió, se había convertido en alguien muy colérico e imprevisible. Su naturaleza se volvió tan temible que su mujer tenía miedo de vivir con él. Había un ermitaño que vivía allí y la gente acudía a él en busca de solución a sus problemas. La mujer fue a pedir consejo al ermitaño. Cuando se acercó a él, éste le dijo: ¿cuál es tu problema? La esposa le explicó la situación. El ermitaño respondió: suele ocurrir cuando los soldados vuelven de la guerra. ¿Qué quieres que haga? La esposa contestó al instante: hazme una ración o una bebida, lo que haga falta para que mi marido vuelva a ser como era antes de ir a la guerra. El ermitaño replicó: jovencita, tu petición es inusual. Necesito algo de tiempo para pensar y ver si hay alguna solución. Vuelve mañana. Al día siguiente, por la mañana, la esposa volvió a la casa del ermitaño. El ermitaño la saludó con una sonrisa y le dijo: jovencita, hay una buena noticia para ti. Hay una poción que puede devolver a tu marido a la normalidad, pero esa poción requiere un ingrediente inusual. Debes traerme un bigote de tigre vivo. Ella, sorprendida, dijo: ¿qué? ¡Es imposible! El ermitaño respondió: no puedo hacer la poción sin él. No hay otra solución. Ahora debes irte, ya que no hay nada más que decir. La esposa se fue a casa. Quería que su marido volviera a ser como antes. Así que toda la noche estuvo pensando en la forma de conseguir el bigote de tigre. Había oído hablar de un tigre que se había ido a una cueva a las afueras de la ciudad. Al día siguiente, antes del amanecer, se levantó y preparó un cuenco de arroz con salsa de carne por encima. Cogió ese cuenco y se fue a la cueva del tigre en la ladera de la montaña. Tenía miedo de acercarse a la cueva, pero cogió el cuenco, lo colocó en silencio delante de la cueva y retrocedió con cuidado. Al día siguiente,
volvió a ir allí con un cuenco de arroz con salsa de carne en la parte superior. Cuando llegó, vio el cuenco que había dejado un día antes completamente vacío. Sustituyó el cuenco vacío por uno lleno e intentó marcharse en silencio, pues no quería llamar la atención de la bestia salvaje. Siguió haciéndolo durante un par de meses más, pero nunca vio al tigre. Aunque por las huellas, dedujo que el animal que se comía toda la comida definitivamente era un tigre. Un día, al acercarse, vio que la cabeza del tigre asomaba por la cueva. Con mucho cuidado, colocó el cuenco de arroz fresco en el mismo lugar en el que estaba el cuenco vacío y dio un paso atrás. Al cabo de unas semanas, se dio cuenta de que el tigre salía de la cueva cuando iba a cambiar el cuenco de arroz vacío por uno nuevo. Se mantuvo alejada siempre del tigre, pero en el fondo de su corazón sabía que algún día tendría que acercarse para atrapar su bigote. Pasó otro mes, y ahora el tigre estaba sentado junto al cuenco vacío esperando a que ella viniera. Cuando miró al tigre detenidamente, sintió que era una criatura bastante amistosa. Al cabo de una semana, el tigre le permitió que le frotara suavemente la cabeza, y mientras ella lo hacía, el tigre ronroneaba, se estiraba como un gato doméstico. Volvió a casa y esa noche supo que había llegado el momento. A la mañana siguiente, llevó un cuchillo y un cuenco de arroz fresco a la cueva del tigre. Colocó el cuenco de arroz y le dijo al tigre: «¿Me das uno solo de tus bigotes?». El tigre, de cierta forma, asintió, y mientras le acariciaba la cabeza, le cortó un bigote. Le dio las gracias al tigre y se marchó. Al día siguiente fue a la cabaña del ermitaño con el preciado bigote en el puño. Dijo: «Tengo el bigote de tigre vivo que necesitas para hacer la poción». El ermitaño, sorprendido, dijo: «¿De verdad? ¿De tigre vivo?». Y la esposa dijo: «Sí». El ermitaño comprobó el bigote. Era efectivamente bigote de tigre. «Dime, ¿cómo lo has hecho?». La esposa le contó la historia de cómo se había ganado la confianza del tigre y, cuando se lo pidió, el tigre permitió cortarle un bigote. Tras escuchar la historia de la mujer, el ermitaño cogió el bigote, lo arrojó al fuego y dijo: «Mujer, dime, ¿quién es más feroz, un tigre o tu esposo?». Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente aviva la ira. Soy de Dios. Vive la vida mientras puedas. Había una vez una persona que era muy trabajadora y se concentraba en ganar más y más dinero para vivir mejor. Trabajó muy duro e hizo una gran carrera. El hombre estaba siempre tan ocupado con todo su trabajo que ni siquiera tuvo tiempo de reunirse con su familia durante mucho tiempo. Al cabo de ese mucho tiempo, se dio cuenta de que había trabajado toda su vida y nunca había disfrutado realmente de ella. Así es que decidió que debería descansar del trabajo y vivir en el lujo que poseía gracias a la riqueza que había ganado en todos estos años. Justo cuando había decidido disfrutar de su vida, al pobre hombre le llegó la muerte. Como era una persona muy rica, trató de ganar el tiempo con la muerte para vivir más a cualquier precio. Pero la muerte no se inmutó.
Desesperado por vivir, el hombre hizo muchas propuestas a la muerte, pero nada funcionó. Así es que al final hizo una última propuesta a la muerte y le pidió que le diera al menos 1 hora para poder admirar la belleza de la naturaleza, pasar algún tiempo con su familia, y a cambio de eso, el hombre le daría todo su dinero a la muerte. Pero la muerte se negó de nuevo. Finalmente, el hombre pidió a la muerte al menos 1 minuto para poder escribir una nota de despedida a su familia. La muerte le concedió su deseo. El hombre escribió en su nota: emplea bien el tiempo que se te ha concedido. Escucha a tu corazón y comprueba si el entorno en el que vives tiene verdadero valor. Aprecia cada minuto de tu vida, porque cuando pase el tiempo y llegue la muerte, no podrás comprar ni 1 hora de vida con toda esa riqueza. Moraleja: nunca sabemos cuánto tiempo tenemos en nuestra vida. Así es que deberíamos valorar todos y cada uno de los momentos de esta. Dedica tiempo a lo que es importante, pasar tiempo con la familia y disfrutar de la vida mientras podamos. Eclesiastés 3, 12 al 13. Ya he comprendido que no hay felicidad para el hombre sino alegrarse y hacer el bien mientras viva, y que todo hombre coma y beba, y goce el bien de todo su trabajo. Esto es don de Dios. Soy de Dios. Una rosa para mamá. Un hombre se dirigió a una floristería para encargar un arreglo floral que debía ser enviado a un lugar lejano. El pedido tenía como destinataria a su madre, quien residía a 300 millas de distancia. Al salir de la floristería, en dirección a su automóvil, divisó a una joven sentada sola en un banco, sollozando. Se acercó a la muchacha y preguntó con preocupación: ¿te encuentras bien? Ella respondió: deseo comprar una rosa para mi madre, pero solo tengo $1, y las rosas tienen un costo de $2. El hombre sonrió compasivamente a la chica y le dijo: ven conmigo, te compraré esa rosa. La condujo a la floristería y solicitó que le vendieran una rosa para la madre de la joven. Cuando la chica salió de la tienda con la rosa en sus manos, el hombre se ofreció a llevarla. Ella aceptó con gratitud y dijo: sí, por favor, llévame junto a mi madre. Le guió hacia un cementerio, donde colocó la rosa sobre una tumba recién cavada. En ese instante, el hombre experimentó una profunda realización y retornó a la floristería para cancelar el pedido que había hecho previamente. Luego, tomó un ramo de flores y condujo 300 millas hasta la casa de su madre. Moraleja: la vida es efímera. Debemos emplear todo el tiempo posible con nuestros seres queridos. Ama a tus padres y dedícales tiempo, pues no existe nada más valioso que la familia. Soy de Dios. El vacío de una señora rica. Una vez, una señora adinerada se quejó a su psiquiatra: siento que toda mi vida está vacía y no tiene sentido. Al escuchar esto, su psiquiatra llamó a una anciana a la consulta. Luego presentó a la anciana a la señora rica. El psiquiatra le dijo: ella es Mary, la señora que limpiaba los suelos de la oficina. Voy a pedirle que te cuente cómo encontró la felicidad. Lo único que tienes que hacer es escucharla atentamente. Entonces,
El psiquiatra pidió a la anciana que se sentara allí y compartiera su historia con la señora rica. La anciana se acomodó en la silla y comenzó a contar su historia. Hace 3 meses, mi marido murió de malaria. Y 3 meses después, mi único hijo falleció en un accidente automovilístico. No tenía razón para vivir y no me quedaba nada. Después de eso, no podía dormir ni comer. Dejé de sonreír e incluso pensé en quitarme la vida. Entonces, un día encontré un gatito que me seguía del trabajo a casa. Cuando vi al gatito, sentí compasión por él. Hacía frío afuera, así es que decidí dejarlo entrar y le di de beber un poco de leche. El gatito lamió el plato hasta dejarlo limpio y ronroneó acercándose a mí, frotándose contra mis piernas. Al ver al gatito feliz, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Entonces, pensé que si ayudar a un gatito me hacía sonreír, tal vez hacer algo por los demás me haría feliz. Desde ese día, intento hacer algo bueno por alguien. Ayudar a los demás y verlos felices me llena de alegría. Hoy, no conozco a nadie que duerma o coma mejor que yo. He encontrado la felicidad al compartirla con los demás. Al escuchar esto, la señora rica no pudo contener las lágrimas, comprendiendo por qué se sentía tan vacía e infeliz, a pesar de tener todo lo que el dinero puede comprar. Moraleja: ayudar a los demás trae felicidad. Para vivir una vida plena y feliz, debemos intentar hacer algo por los demás y hacerles sonreír. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de compartir amor, compasión y generosidad con quienes nos rodean. Soy de Dios. Trabajo duro contra trabajo inteligente. En un pueblo, todos los años se celebraba una competición anual de leñadores. La regla de la competición era sencilla: el que cortara más árboles al final del día sería el ganador. Este año solo había 2 personas en la final. Uno era un leñador viejo y experimentado, mientras que el otro era un leñador más joven y fuerte. El joven estaba lleno de entusiasmo y cuando empezó la competición final se fue al bosque y se puso a trabajar enseguida. El leñador mayor se fue al otro lado del bosque y empezó a trabajar con calma. Durante la competición, el leñador más joven pudo oír el sonido procedente del otro lado del bosque, donde el leñador mayor estaba cortando árboles. Podía oír el sonido de los árboles que caían al lado del hombre mayor. El joven se dio cuenta de que, a intervalos regulares, el sonido de los árboles al caer se detenía en el lado del hombre mayor. El joven dedujo que el leñador mayor descansaba a intervalos regulares para recuperar las fuerzas. El más joven lo aprovechó como una oportunidad y tomó ese tiempo para talar más árboles sin tomarse ningún descanso. Al final de la competición, el leñador más joven miró la pila de maderas que había cortado y se sintió seguro de ganar, ya que no había descansado como el leñador más viejo y siguió cortando árboles desde el principio de la competición hasta el final, sin descansar. En la ceremonia de entrega de premios, el joven estaba de pie, seguro de que le concederían el premio de campeón de la competición. A su lado estaba el hombre mayor, que parecía mucho menos agotado que el joven. Cuando se anunciaron los resultados, el hombre joven se sorprendió al escuchar que el hombre mayor había ganado la competición. El joven se volvió hacia el leñador mayor y le dijo: ¿Cómo es posible?
Después de cada hora dejabas de cortar árboles y descansabas, mientras que yo seguía cortando árboles incluso a esa hora, y aún así ganaste. El hombre mayor se volvió hacia él y le contestó: Sí, me tomaba un descanso cada hora, pero no era solo para descansar, sino que también aprovechaba el tiempo para afilar mis herramientas. Moraleja: en nuestra vida seguimos corriendo para hacer cosas, pero nos olvidamos de comprender que tenemos que parar y dejarnos descansar para tener tiempo de pensar mejor y con claridad sobre la vida. Soy de Dios. La mendiga y la flor. Una lección de vida. Era un día soleado y el bullicio del mercado llenaba el aire con un sinfín de sonidos y aromas. Un hombre bondadoso, con el corazón lleno de compasión, caminaba por las inmediaciones del gran bazar, donde era común encontrar a mendigos buscando la caridad de los transeúntes. Entre ellos, sentada en el suelo polvoriento, estaba una anciana que parecía ser la más desfavorecida de todos. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, testigo del paso del tiempo y las adversidades de la vida. Con voz temblorosa, la anciana suplicó: Por favor, llevo 3 días sin comer. Y extendió sus manos demacradas hacia el hombre. Conmovido por la situación de la mujer, el hombre buscó en sus bolsillos y le entregó 2 monedas. Intrigado por lo que la anciana haría con su limosna, se ocultó en un recoveco para observarla. La mendiga se levantó con dificultad y comenzó a caminar entre la multitud que llenaba el mercado. Por un momento, el hombre la perdió de vista, pero cuando logró ubicarla nuevamente, notó que su paso era más ligero y parecía más animada, sosteniendo con cuidado un pequeño bulto bajo su túnica. Siguió sus pasos hasta llegar a una pequeña plaza, donde se sentó a la sombra del único árbol que había allí. Con delicadeza, sacó un pedazo de pan y una hermosa rosa roja. Una sonrisa iluminó su rostro cansado mientras comenzaba a comer el pan, sin dejar de mirar la rosa con ojos brillantes de alegría. Al finalizar su escasa comida, una expresión de paz y gratitud se dibujó en su rostro. El hombre, con curiosidad, se acercó y le preguntó: ¿por qué alguien tan pobre como tú ha derrochado una moneda en esta flor? La anciana lo miró y desde sus 100 años de sabiduría y experiencia, le respondió: tenía 2 monedas. Con una compré lo necesario para vivir. La otra la gasté para tener una razón por la que vivir. Esta lección de vida nos enseña que, a pesar de las dificultades y la pobreza, no debemos olvidar la importancia de alimentar también nuestra alma y encontrar la belleza en las cosas pequeñas, pues son ellas las que nos brindan la verdadera felicidad y dan sentido a nuestra existencia. Soy de Dios. Antes de empezar esta meditación guiada, quiero que sepas una cosa. Dios es un ser altísimo, totalmente fuera de nuestra comprensión humana. Nuestro cuerpo, así como nuestros sentidos, no son capaces de percibir a Dios en su verdadera naturaleza, la cual es otra, muy diferente a la naturaleza de nuestro mundo. Así es que hoy, Dios se va a mostrar ante ti, pero no en su forma totalizada e infinita, sino que se mostrará ante ti de la manera en que Él considere mejor hacerlo.
Ya vamos a empezar. Cierra tus ojos. Sigue mi voz. Nada debe preocuparte. Estás bien, en un lugar seguro. Siéntete en paz. ¿Notas tu cuello? Siéntelo. Y a continuación te pediré que tomes aire. Espera, aún no lo hagas. Primero escucha las instrucciones. Tomarás aire llenando tus pulmones y estómago con él. Y cuando te diga que lo sueltes, relajarás tus hombros y tu cuello al mismo tiempo que exhalas. Entonces, soltarás toda la tensión acumulada los últimos días y permitirás que la energía fluya hacia tu cerebro. ¿Todo listo? Bien. Inhala profundo. Mantén el aire unos segundos y ahora suéltalo. Relaja tus hombros y tu cuello. Una vez más, inhala profundo. Mantén el aire unos segundos. Y ahora, suéltalo. Relájate. Ahora quiero que imagines que estás flotando en medio de una gran nube blanca. Ahí, todo es tranquilo. No hace frío, ni hace calor. Todo ahí es calma, paz y comodidad. Respira y sigue flotando. Todo a tu alrededor es blanco. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Estás tú y la nube. Respira y sigue flotando. De pronto una cálida y agradable luz se ve difuminada en la parte de arriba. Mírala. Quiero que vayas hacia ella. Quiero que vueles hacia ella. Acércate. Eso. Muy bien. Poco a poco, cada vez más y más. Conforme te acercas, todo se está poniendo más claro y descubres que la luz proviene de una puerta que alguien acaba de abrir para ti. Pero espera, aún no entres. Antes de que lo hagas, debes saber que lo que hay detrás de esta puerta es la dimensión del pasado, de tu pasado. Cuando tenías 7 u 8 años y eras tan feliz. Ahora, entra y cierra la puerta cuando lo hagas. Listo, muy bien. Adentro estás tú. Estás feliz. Estás viéndote a ti, cuando aún eras un ser puro e inocente. De pronto, esa personita se acerca contigo y te entrega una pequeña bolsa de tela con algo en su interior. Sujétala bien. No la sueltes y pase lo que pase, no veas lo que hay en su interior hasta que yo te lo pida. Respira y sigue flotando. Si miras hacia arriba encontrarás otra puerta. Esa es la puerta de la dimensión del presente,
y detrás de ella estarán las 3 cosas que más te importan en esta vida. Vuela hacia ella, poco a poco. Ábrela y cierra cuando hayas entrado. Listo. Ahí están. Esas 3 cosas que ves ahí son las 3 cosas que más te importan en la vida. Y cada una de ellas tiene un significado. Dios las puso en tu vida por alguna razón. Admíralas. Respira y sigue flotando. Si miras hacia arriba encontrarás otra puerta. Esa es la puerta del gran salón de Dios. Ahí dentro, el piso es de mármol y hay 2 enormes escaleras que se unen al final. Entra y cierra la puerta cuando lo hagas. Bien. Ahora ya no puedes volar. No puedes levitar como antes. Estamos en una dimensión que nos impide hacerlo. Nuestros pecados, nuestras manchas, nuestras culpas y nuestros malos hábitos pesan tanto que ahí es imposible que logremos flotar con estabilidad. Así es que, desde ahora, tendremos que caminar y subir estas escaleras. Puedes elegir la escalera de la izquierda o puedes elegir la escalera de la derecha. Cada una tiene un significado diferente. Elige la que tú quieras. Respira y comienza a subir. Conforme subes, escalón por escalón, comienzas a sentir que hay alguien al final de estas escaleras. Hay alguien esperándote allá arriba. Respira y sigue subiendo. Ya falta menos. Te faltan 3 escalones. 2 escalones. 1 escalón. Listo. Has llegado. Te das cuenta de que hay una última puerta ahí arriba, pero esta puerta es especial. Es muy pesada y necesita de una llave para abrirla. Esa llave está dentro de la bolsa de tela que te entregaste a ti mismo en la dimensión del pasado. La llevas en tu mano. Sácala. Ve hacia la puerta e introduce la llave. Pero no abras la puerta. Antes de que entres, debes saber que ahí dentro está Dios. Te está esperando. Se mostrará ante ti de una manera que solo tú y Él sabrán. Puede que te encuentres con un niño. Puede que te encuentres a un hombre o a una mujer. Puede que sea un animal e incluso algo más, como un ángel o una luz. Lo que pase ahí dentro no me concierne a mí. Pero quiero que cuando entres y veas a Dios, le digas todo lo que quieras decirle. Y además, te daré un consejo. No olvides pedirle también. Sé prudente e inteligente, porque cuando abras esa puerta, solo tendrás 5 minutos con Dios. Sabrás que esos 5 minutos se habrán agotado
cuando la música finalice. Después de eso, podrás abrir los ojos y tu meditación habrá terminado. Adelante. Ya puedes abrir la puerta. Es hora de que hables con Dios.